Los pacientes dicen que lo que no quieren es ser una carga. Y hay veces que tendemos a ser cortantes, dar consejos de mierda y demás, porque estamos frustrados. He tenido muchos pacientes que han vivido la muerte de un hijo. Muchas veces ni siquiera nosotros sabemos cómo ayudar. ¿Qué es el dolor? El dolor es todo aquello que siente una persona y que expresa cuando dice que el dolor en general es inherente a la vida. ¿Dolor crónico significa para toda la vida? A ver, esto es un melón gordo. Quiero dejar claro que no por sufrir más te vas a curar antes. Hay que aprender a sufrir cosas que no se pueden evitar. ¿Qué papel tiene el asta posterior de la médula espinal? Nosotros contamos con 2 riñones y con 2 pulmones, por si falla uno, que una función la pueda suplir otro. Ojalá tuviéramos 2 corazones, ¿no? Ojalá tuviésemos 2 corazones. ¿Qué factor crees que es el más diferenciador? El entorno donde se desenvuelve la persona. ¿Crees que entonces el dolor une al ser humano? Creo que tiene ese potencial de unir, pero también lo hemos visto muchas veces, ¿no? Cómo puede destruir una familia. ¿Dar la mano, dar un abrazo, reduce el dolor? Muchos de los problemas que vemos es que nadie tiene una persona amiga, una mano amiga. El mensaje esperanzador para los pacientes es que no necesitamos ser perfectos para prosperar en un entorno que es constantemente cambiante. Bienvenidos a un episodio más de Mejor que Ayer, un episodio que me hace muchísima ilusión porque tengo aquí a mi amigo y enorme profesional Álvaro Pinteño. Álvaro ya lo conocéis si sois realmente fieles a Mejor que Ayer porque vino en uno de los primeros episodios. Es fisioterapeuta, es humanista, está especializado en el manejo del dolor, el abordaje del dolor neuromusculoesquelético y en la programación de ejercicio terapéutico en personas con dolor, con lo que se llama dolor crónico, con dolor agudo, con diferentes tipos de dolor, ¿no? Es un sabio de mi edad, pero un sabio y además una persona que, pues bueno, ya veréis, es bastante especial y piensa más de lo que se suele pensar normalmente, ¿vale? Así que bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? Bien, placer, Borja, como siempre, estar aquí. Bueno, eso de sabio, no, o sea, quizás sobrepienso demasiado las cosas y llego muchas veces a conclusiones que son distópicas en muchas cosas, pero da la sensación como de, pero no. Soy una persona más del montón. De hecho, él se denomina un fisioterapeuta del montón. Sí. Pero os daréis cuenta de que del montón bueno, ¿no? Del montón bueno, no del montón malo. Como lo de aquí ni quien viva, ¿no? A recordar. Claro. Y además está aquí hoy, primero porque tenemos que charlar de muchas cosas, pero segundo porque se acaba de publicar pues este nuevo libro. ¿Es tu tercer libro? Es mi segundo. Yo tengo uno autopublicado, que es Cambia el Chip. Y ese fue el segundo que autopubliqué, pero ya finalmente la editorial ha decidido que no podía estar autopublicado, que tenía que tener un lugar y ya se ha publicado con la editorial ARPA, que le estoy enormemente agradecido. Y aquí está una maravilla, un pedazo de libro en todos los sentidos, porque tiene casi 400 páginas. 400, claro. Un libro científico y a la vez humano, muy difícil de conseguir eso. Tapa dura, me encanta, o sea, me gusta mucho la portada. Así que ya seas profesional y estés interesado en el manejo del dolor o ya seas paciente y estés interesado en el manejo de tu dolor, este libro pues te va a dar muchas claves. Y además se lee fácil, ya verás que se lee bastante fácil. Bueno, voy a empezar a preguntarte cosas. Podría tirarme 3 días aquí hablando contigo, hacer una ultra maratón de episodios. Dispara. Pero voy a empezar pues intentando que definas, después de tantos años de estudio del dolor, qué es el dolor. A ver, el problema que tiene la definición del dolor es que no va a contentar a todo el mundo. Como cualquier definición. Siempre, cualquier definición ya está limitada. Nosotros necesitamos una definición operativa para poder investigar y para tener un lenguaje común. Entonces, la definición oficial del dolor según la IAS, la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, sería aquella experiencia sensorial o emocional desagradable asociada o similar a la asociada a daño tisular real o potencial. ¿El problema de esa definición? Lo define como un indicativo de daño, pero en su taxonomía no viene la definición de daño. Aún así, tú esto se lo dices a un paciente o quien sea queda igual. Y se queda igual. A mí una de las definiciones en la práctica que más me gusta, la definición, o sea, la dio Margot McCarthy, que fue una enfermera pionera en el tratamiento del dolor, que decía que el dolor es todo aquello que siente una persona y que expresa cuando dice que está sintiendo dolor. También tiene limitaciones, pero al menos los pacientes lo suelen entender bastante mejor, como decía, claro, dolor es lo que yo te digo que siento y no lo que yo como profesional trato de decirte que es el dolor y lo que dicen los estudios científicos. Esto da muchísima importancia al relato de la persona, pero claro, los pacientes, incluso yo mismo, cualquier persona,
no somos 100% fiables. Hay veces también que en nuestra narrativa del dolor hemos leído algo que puede condicionar un poco lo que sentimos y lo que expresamos. Entonces, bueno, a mí me gusta esa definición de dolor es todo aquello que siente una persona y que es capaz de expresar. También cuando tratamos de estudiar el dolor lo definimos como una experiencia, precisamente porque lo que se puede medir para convertir el dolor en una entidad, para que sea cuantificable, tenemos que arrancarle lo que son sus cualidades. Y precisamente lo que hace el dolor único, aunque sea una experiencia universal, que la sintamos todos, no todos la sentimos y la expresamos de la misma forma. Ujú. Entonces, esas cualidades, que es lo que dotan las diferencias a cada persona, se las arrancamos para poder medirlas en investigación. Claro, no todo lo de la experiencia del dolor es cuantificable, por eso ahora veremos que el dolor siempre está atravesado por muchas paradojas, contradicciones, callejones sin salida. Y es precisamente por eso, al intentar cuantificarlo de forma numérica. Ujú. ¿Cuánto te duele del 1 al 10? Y lo puedes decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un 4 y un 5? Claro. Y ya vamos ahí acondicionándolo, ¿no? Pero bueno, hay que estar cómodo en esa incertidumbre. Y yo creo que hay cosas del dolor que no se pueden expresar con palabras, sino que simplemente se sienten. Y cada persona recurre a diferentes formas para poder hacerlo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el flamenco. Bueno, todo esto que estoy comentando de lo doloroso del dolor, el qualia, las cualidades de las propiedades subjetivas, que no se pueden medir de forma objetiva, creo que los flamencos lo expresan muy bien. El flamenco puede ser la forma que tiene el ser humano que ha encontrado de expresar el dolor cantando. Sí, qué bonito. Y es curioso porque en un contexto donde se supone que es de jarana, de jolgorio, de fiesta, cada persona o cada flamenco puro que quiere transmitir verdaderamente lo que está sintiendo, encuentra un momento para tanta verdad. ¿Sabes? Cómo a través de las letrillas por bulerías y eso, es capaz de expresar cantando muchas veces lo que no se puede expresar con palabras. En los quejíos, por ejemplo. Claro. Hay diferencias. A mí aquí, uno de mis, actualmente, ¿no?, de referentes en el mundo del flamenco, mi admirado es Israel Fernández. En una de sus letrillas dice: la pena grande es la que no se puede llorar. Mm. Y él decía en una entrevista que dice, claro, tú cuando eres pequeño puedes cantar perfecto, tu tesitura de voz en el sitio, todo perfecto, suena bien. Pero quizás estás cantando una letrilla sobre la muerte de un ser querido, sobre un desamor que quizás tú no has vivido. Entonces no te llega igual. Y él decía que, claro, cuando ya vas viviendo todas esas cosas y cuando vas cantando esas letrillas, diferente. Y se transmite de forma totalmente diferente. Y hay una letrilla también de una bulería que a mí me gusta mucho, que dice que, claro, lo que hay que entrenar es el sentido del dolor, ese oído, para poder escuchar el sonido que tiene el dolor. Entonces, ahí yo encuentro muchas veces cómo el ser humano es capaz, a través del arte, encontrar diferentes formas para compensar ese sufrimiento relacionado al dolor, incluso el dolor, para el que no existe medicina. Los que escribimos, pues encontramos mucho alivio y mucha vía de compensación en la escritura. Artistas que son pintores, pues lo hacen a través de la pintura, en el cine, en el cante. Y también no toda poesía podríamos decir que está en el dolor y en el sufrimiento, sino Sí, que sí, también hay muchas vivencias positivas que tampoco se pueden expresar con palabras y recurrimos a metáforas de la naturaleza y diferentes formas lingüísticas, ¿no?, para tratar de transmitir lo que con palabras no somos. Entonces, bueno, ya vemos ahí el dolor como, qué buena esa vinculación como es difícil. entre el arte y en este caso el dolor. Me ha venido a la cabeza una frase de un psiquiatra que escuché hace poco que decía algo así como, bueno, era un psiquiatra muy anti-psiquiatrización de la sociedad, ¿no? Sí, Y decía algo así como que al final casi todo el arte bueno que existe en el mundo lo ha creado gente melancólica, gente con sí, tristeza profunda, gente que podríamos ponerle antidepresivo a día de hoy, ¿no? totalmente. Y que cortar eso de raíz era, pues bueno, al final para él una aberración y puedo entender gran parte del discurso. O sea, si te paras a pensar, hombre, cada persona, nuevamente, no existe un dolor universal. Existe un dolor para cada persona que tiene rasgos universales que compartimos, pero cada uno lo vive en base a su experiencia de vida, ¿no? Pero las cosas que te conmueven viene del sufrimiento casi siempre. Mm. Una música que a ti te llega casi siempre está inspirada por tus peores momentos y lo encuentras como una vía de escape que conmueve a otras personas, ¿no? Ese deseo imperante constante de estar bien cuanto antes, de no poder sufrir. Es decir, Montaigne decía, hay que aprender a sufrir lo que no se puede evitar. Y muchas de esas cosas que nos conmueven en el arte viene de eso, de
un intento desesperado del ser humano de compensar esa separatividad que siente en ese momento con el mundo que le rodea. ¿Cómo va a compensar eso para aprender a sufrir lo que está viviendo en ese momento y no puede? Mm. Entonces hay que aprender un poco también a aceptar y a vivir lo que no se puede controlar. Sí, porque después, además, el dolor y el sufrimiento es muy generativo, es esa alquimia, ¿no? De transformar el dolor y el sufrimiento en arte, en energía para hacer proyectos, para correr, para hacer deporte, para... Bueno, al final cada uno le da el sentido y utiliza el dolor y el sufrimiento de una forma muy peculiar y creo que muy personal, pero lo que sí estoy de acuerdo es que es muy generativo, es que el dolor y el sufrimiento bien utilizado puede dar nacimiento a mucho. El sufrimiento es posiblemente de los mayores motivadores que tiene el ser humano. Hay veces que silenciarlo constantemente evita incluso que puedas tomar decisiones que a la larga te puedan llevar a una mejor posición en la que te encuentras ahora. El problema es que, claro, el ser humano tiende a aferrarse a situaciones temporales como si fuesen permanentes. Y nos olvidamos muchas veces, o sea, yo viviría eternamente en la primavera, en el verano, hoy que veía comer pescadito en Pedregalejo con mis Claro, padres. cómo no. Claro, digo, es que esto es estar jubilado. Mis padres ya los dos que están jubilados, digo, poder estar un jueves aquí con vosotros, es que es estar jubilado, ¿no? Pero claro, para que exista esa primavera y ese verano también tiene que haber otoño e invierno. Y creo que cuando se está experimentando dolor y sufrimiento, aunque se ha mantenido en el tiempo, existe el error de inducción o que Taleb expresó muy bien con la historia del pavo, ¿no? Ese pavo que es alimentado hasta Acción de Gracia durante 300 días y ya, claro, se ancla esa situación temporal como si fuese permanente, ¿no? Sacando conclusiones de que su vida siempre va a ser comer, descansar y jolgorio. Y al 300 y pico días llega el carnicero y dice, para comer que ya está sabroso, ¿no? Claro, en el dolor crónico yo a los pacientes les digo, oye, quizá tu historia es como la del pavo, pero a la inversa. Quizás solamente llevas mucho tiempo con dolor y sufrimiento mantenido en el tiempo. Luego, si quieres, comentamos un poco el concepto de ergodicidad, para saber qué Sí. pacientes se pueden recuperar como remisión total o cuáles no, ¿no? Pero puede ser que a partir de una experiencia emocional correctiva suficiente empieces a experimentar que el dolor es maleable y empieces a volver a sentir que, oye, quizás esto no es para toda la vida como yo pensaba. Quizás solamente hablamos de cronicidad cuando es temporal, solamente en el criterio de más de 3 meses. Pero cuando el dolor se convierte en una fuente de sufrimiento y discapacidad en sí misma, y es el problema en sí mismo, ahí así la cosa cambia. ¿Tú podrías diferenciar dolor y sufrimiento? Teóricamente sí. Bueno, de hecho hay estudios interesantes. El sufrimiento, como se describe, es cuando el ser humano no tiene capacidad de control sobre lo que está sucediendo. Podría empezar a experimentar, a sufrir. A mí me gusta siempre ejemplificarlo con una experiencia de dolor que todo el mundo ha podido experimentar, como puede ser un corte. Yo puedo tener un dolor, un daño, y no sufrir por ello, si tengo sensación de control sobre lo que está sucediendo. Si es un corte superficial, que sangra y se forma la postilla, pues sin más, ¿no? Puedo echarle limón y la intensidad puede ser mucho más, pero mientras no me genere discapacidad y no interfiera en mi calidad de vida, difícilmente voy a sufrir por eso. Cuando esa experiencia sí cambia mi programa de motivación, es decir, la forma que yo tengo de afrontar lo que está sucediendo, entonces, en este caso, Cassell, que es, creo que es uno de los papers más citados que tiene en el estudio del dolor, él dice que cuando sí cambia ese programa de motivación y cuando interfiere en tu calidad de vida, tú no percibes que tienes control, la persona empieza a sufrir. O sea, siempre hay un componente de falta de percepción de control. Claro. Y sobre todo de la discapacidad que te genera y cómo interfiere en tu vida. Esto es curioso porque en consulta yo tengo pacientes que vienen, ahora tengo dolor crónico lumbar, ¿vale? Es de los más frecuentes que veo. Y cuando haces esa historia clínica, preguntas también por si tienes dolores en otras regiones. Y dice, sí, en el hombro también me duele y el cuello. Y dice, ¿y por esto por qué no pides ayuda? ¿Por qué vienes por la zona lumbar? ¿Por qué me cuentas como tu problema principal en la zona lumbar? ¿Y por qué el del cuello, el del hombro no te son tan importantes o no? ¿Qué ves diferente? Y lo que te da, o sea, ya lo que llegamos a la conclusión es que no interfiere en su calidad de vida. Tiene percepción de control, tiene herramientas de gestión para poder vivir a pesar de ello. Sin embargo, el dolor lumbar sí le está generando una discapacidad y ha dejado de hacer cosas que antes disfrutaba. Yo esto como lo represento en las formaciones, pones una esfera, ¿no? Que es la vida personal, una esfera chiquitita de dolor y sufrimiento. Pues se intercambian los papeles. Es como que la vida queda reducida por dolor y sufrimiento.
Además se ha visto, nosotros tenemos está el modelo de triple red, ¿vale? Tendríamos la metarepresentación nuestra, que sería cuando nos dicen, Borja, están los cerros de Úbeda. Vente aquí, al momento Sí. presente, ¿no? Tenemos esa red atencional ejecutiva actual, ¿no? Que sería, estás prestando atención a nuestra conversación y solamente está ahí, ¿no? Luego estaría tu metarepresentación de tus problemas cuando están esos cerros de Úbeda. Y después estaría la red de relevancia y de saliencia, que en función de lo que sea relevante, pues está o en un modo o en otro, ¿no? Claro, estar constantemente en una red o en otra consume mucha energía. Entonces, las personas que tienen dolor crónico se ha visto que hay un solapamiento de esas dos redes y su metarepresentación, su identidad, cambia a la de un cuerpo sufriente. Son personas que cuando están en una comida con amigos y eso, están pensando constantemente en, ostras, ¿me va a doler? ¿Cuánto tiempo llevo en la silla? Cambio de posición. Es que si me siento así de esta forma, me va a doler. Se olvidan del momento presente, se olvidan de involucrarme en esa conversación y poder disfrutar. Pero es Claro, algo involuntario, ¿no? algo totalmente Es como involuntario. su red neuronal por defecto tiende a pensamientos rumiativos, pero en torno al dolor, no en Exacto. torno a mañana tengo que llevar al niño al colegio. Lo que nosotros tratamos de conseguir en consulta, porque lo que tratamos verdaderamente es la conducta de afrontamiento al dolor de la persona. Es darle herramientas de gestión a través de que experimente que ese desacople puede darse. Y cuando esa persona está en ese momento y dice, ostras, ahora no he sentido tanto dolor como antes, quizás, pero claro, se fían más de lo que sienten y lo que experimentan y no de lo que le contamos. El ejemplo de siempre que hemos hablado alguna vez, ¿no? De fumar mata, lo veo en la cajetilla de tabaco, ya lo sé, pero la información por sí sola no es suficiente para que mi conducta de afrontar el problema o de dejar ese hábito tóxico sea suficiente. Sin embargo, si me enchufas en una prueba de esfuerzo, me pones la mascarilla ventilatoria y me pones un pulmón sano y un pulmón de un fumador, y en esa prueba de esfuerzo yo veo que mi espirometría en este caso, ¿no? Lo que se está lo que se infle de más de los pulmones es el fumador en comparación con el del sano, y lo estoy experimentando, pues quizá en base a lo que experimento es una mejor explicación que saber que fumar mata. Sí, es totalmente diferente. Qué bueno. Virando un poco a la neurobiología para que la gente también tenga la parte más biologicista, ¿no? Bueno, a ver, que es la base al final y que hay que conocerlo. Vamos a explicar un poco cómo se suele representar el dolor en el cerebro, qué áreas cerebrales se relacionan con el dolor clásicamente, si realmente esta asociación clásica es válida o no lo es a la vista de los últimos estudios, qué son los nociceptores, un poco la fisiología del dolor. El problema en neurociencia, lo que nos encontramos, es que, por un lado, el dolor experimental no es lo mismo que el dolor clínico. O sea, coger a una persona sana y inducirle dolor, lo que podemos observar en la imagen cerebral no es lo mismo que una persona que tiene dolor clínico. Cuando nosotros mapeamos por resonancia magnética funcional, por un lado, lo que mide la resonancia magnética funcional es el volumen de oxígeno en sangre, que creo que no es la actividad neuronal. Pasa que después se hace una correlación inversa y demás. Aquí, bueno, yo no soy investigador neurocientífico, pero sí que es cierto que leí que en una revisión ya habían conseguido metodología a través de la resonancia de poder hacerlo. Pero bueno, hay otros métodos más específicos. Teniendo esto en cuenta claro, no tenemos ni receptores de dolor, ni vías de dolor, ni áreas cerebrales de dolor. ¿Vale? Hoy día existe una corriente grande respecto al cerebrocentrismo de tratar de alojar el dolor ahí, como que el dolor es un constructo cerebral o no. Hay que entender que el organismo del ser humano no es un sistema simple ni un sistema complicado, es un sistema complejo. Es decir, exhibe propiedades que no se encuentran en ninguna de sus partes por separado. Es decir, el estudio de los nociceptores por un lado, las fibras nerviosas por otro, las regiones cerebrales por otro, por sí solas, comprenderlo muy bien. No es como el funcionamiento o el mecanismo de un reloj, que puede ser muy complejo, puede ser muy complicado, pero, o el motor de un coche, el motor de un avión, pero sabemos cómo se hace. Y sabemos que si falla algo, genial. Sí. Pero la propiedad que emerge, el fenómeno del dolor, no se encuentra en ninguna de esas partes por separado. Se nos olvida que cada componente del organismo del ser humano también es multidimensional, tiene más de una función. En el caso de los nociceptores, por ejemplo, los nociceptores son los receptores de daño tisular real o potencial. Esa es su función principal. Pero también tiene una gran función a nivel hematopoyético. Entonces, claro, ¿cuál es la función del dolor? Siempre se equipara el dolor como una alarma,
¿vale? Indicativo del daño de los tejidos. Pero la alarma hay veces que, a ver, si la función, vamos a pensar en una alarma de incendio. Yo quiero que me avise antes de que estén llamas. Yo quiero que el dolor, si su función principal es indicativa del daño en el tejido, yo quiero que me avise antes de hacerme daño, no una vez que ya me he hecho daño. Aquí Melzar y Wall decía que, claro, el dolor entonces llega tarde. Entonces Melzar y Wall lo que proponen es que la función del dolor puede seguir siendo protectora, informativa del estado de los tejidos, pero de restauración de la homeostasis. La homeostasis sería las condiciones óptimas que tiene que tener nuestro organismo para funcionar correctamente con el menor coste de energía. ¿Vale? Un pH adecuado en sangre, unos niveles de sustancias químicas adecuados. Cuando hacemos una analítica, que medimos en un momento exacto, unos parámetros de unos rangos que estén en parámetros homeostáticos. Si entrenas el día anterior, puedes tener ciertos parámetros desregulados, pero que son mecanismos alostáticos. La alostasis en este caso sería la anticipación, o sea, los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para anticiparse a posibles estresores para después mantener ese equilibrio interno y esas condiciones óptimas. Entonces, claro, que nos salgan ciertos marcadores en una analítica después de un día de entrenamiento, si te la repitas las 48 horas, pues seguramente ya se haya regulado, tu organismo haya encontrado diferentes formas de autoorganizarse para mantener esa homeostasis. Volviendo a la función de los nociceptores. Claro, tiene una importante función a nivel de la regulación de la hematopoiesis, ¿no? Hematopoyética. Claro, si mi homeostasis está perdida, también puede ser que yo no tenga un daño macroscópico objetivable en una prueba de imagen, pero lo mismo los nociceptores se están activando por esa regulación de la homeostasis. También se sabe que el concepto de sinapsis tripartita, es decir, aquí no hablamos solamente del sistema nervioso central ni periférico, de la neurona presináptica y la neurona posináptica, sino también está de por medio la glía, el astrocito, es decir, células del sistema inmune que pueden activar esa nocicepción. Entonces, la nocicepción, que sería la información de daño tisular real o potencial, que no de peligro, el peligro es la evaluación que hace la persona sobre lo que está sucediendo, puede ser activada por mecanismos del sistema inmune, independientemente de que haya un daño macroscópico. Aquí el problema es que también se da la física macroscópica, la física cuántica. El mundo macroscópico, hay cosas y leyes y demás que funcionan muy bien, pero cuando tratamos de aplicarla al mundo microscópico, se nos viene el castillo de naipes abajo. Claro, en biología, en neurofisiología, hay cosas que no terminamos de comprender porque, claro, las estamos estudiando desde el punto de vista de lo macro, ¿no? De lo macro. Entonces, ahí la ciencia de la complejidad nos dan más pistas, ¿no? Eso en relación a los nociceptores, ¿vale? En relación a áreas cerebrales, hay varias, ¿vale? Quizás la más importante sería la corteza somatosensorial. O sea, la experiencia del dolor, Melzar, en su modelo de la neuromatriz, como lo define, es un componente sensorial discriminativo, que sería dónde te duele y cuánto te duele. En este caso, a nivel cerebral, sería la corteza somatosensorial, la localización del dolor y la intensidad. Luego también un componente motivacional afectivo, en este caso, si no recuerdo mal, sería la corteza cingulada anterior, ¿vale? Y después también la parte motivacional, ¿vale? La parte motora y de la función, cómo se afronta, pero pues también toda esa parte de raciocinio del córtex prefrontal, ¿vale? También está involucrado pues el cerebelo, el núcleo accumbens, hay muchas después de sus núcleos. ¿Qué pasa? Se ha visto que el estudio de esas áreas por separado, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos un ruido, cuando vemos algo, compartimos también representación común con las que se activan con la famosa neuromatriz del dolor. Entonces, no porque se activen esas áreas cerebrales vamos a experimentar dolor. Quiero recordar que cuando a un paciente se le practicaba la lobotomía, ¿verdad? No conseguíamos que dejase de tener dolor o de sentir dolor. Lo que dejaba es de importarle. Pero sí seguía sintiendo. O sea, lo que cambiaba era la representación del dolor. No sé si la representación del dolor como tal, pero sí lo que cambiaba era el significado atribuido o... toda la parte más motivacional afectiva. En los pacientes con dolor crónico lo que se ha visto es que a nivel cerebral lo que se mantiene activo es todo el sistema límbico, toda la parte afectivo-emotiva. Es decir, el significado atribuido a esa sensación. Para cambiar eso, la persona necesita experimentarlo. Y necesita experimentar que eso puede cambiar. Entonces, bueno, si seguimos estudiando el dolor, ahora se habla mucho del conectoma dinámico a nivel cerebral, ¿no? Es decir, ver cómo se relacionan esas áreas cerebrales entre sí, cómo el estudio de la fenomenología. Quizás lo que nosotros podemos explicar es
cómo estudiamos, qué estamos estudiando, cuál es la metodología que se estudia, qué dispositivos utilizamos y qué vemos, y ver si eso después es replicable o no. El conocimiento casi siempre va a crecer por sustracción, no por adición, sabiendo lo que no es. Y bueno, toda persona que hace ciencia sabe que las revistas no están muy interesadas en publicar cosas que no son. Ya. Sí, Entonces, bueno, eso ya es más complejo. ¿Qué papel tiene el asta posterior de la médula espinal? ¿Por qué le llamas el segundo cerebro en el libro? No lo llamo yo como tal, esto viene de autores, porque realmente, por un lado, un juego lingüístico para llamar la atención, como el cerebro está de moda, todo lo que lleva neuro delante, ese prefijo, muchas veces decimos neurochorradas, porque cualquier persona que no tenga conocimiento sobre neurofisiología y demás llama la atención y da aspectos de veracidad, certeza y ciencia, ¿no? No obstante, a nivel del asta posterior de la médula espinal, sería como una aduana. Es decir, pasan muchísimas cosas, pasan muchísimos mecanismos y procesos que va a predisponer, incluso a condicionar de que la información se transmita desde lo que está sucediendo a nivel periférico y llegue al cerebro o no. Pero también el cerebro va a enviar por mecanismos hacia abajo, es decir, en esa dirección top-down del cerebro hacia la médula espinal, sustancias químicas y demás también para impedir que esa información pueda llegar o no. Entonces ahí sucede muchísimas cosas que quizás prestamos demasiada atención al cerebro y nos olvidamos que, oye, en la experiencia del dolor, lo periférico también es muy importante. Tanto más como, por ejemplo, si yo me quemo la mano derecha, en el transcurso de 24 horas, por mecanismo de sensibilización central, la sensibilización periférica sería lo que ocurre desde la mano hacia la médula espinal, ¿vale? Y la central haría referencia de la médula espinal hacia el cerebro, ¿no? Pues por esos mecanismos de sensibilización central, ¿vale? Que no es más que disminuir el umbral de activación de determinados receptores para que se activen antes, los receptores térmicos de la mano contralateral van a disminuir su umbral de activación. Es decir, voy a percibir calor seguramente con estímulos menos calientes que antes. Una sencilla razón. Si las manos es junto con los pies, ¿no? Por donde yo también percibo mucha información del entorno que me rodea, con el que yo interacciono. Si me he quemado esta mano, si me quemo la otra, malo, voy a perder mucha información ahí, ¿no? Entonces, el orden sería en este caso, lo primero va la supervivencia, luego va lo que es la verdad y luego lo que la ciencia, ¿no? Trata de descubrir o explicar respecto a eso. Claro, yo no quiero perderme nada de lo que sucede en mi entorno, entonces tampoco quiero quemarme esa mano y experimentar lo mismo. Entonces, muchas veces se pueden tener estas sensaciones anómalas después de una quemadura en el miembro contralateral por esos mecanismos. Y todo eso también sucede en la médula espinal. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta una serie de mecanismos que en el libro están explicados todos, pero bueno, no vamos a aburrir tampoco al personal con mucha neurofisiología. Remitimos al libro. ¿Qué es la regresión a la media y la remisión espontánea en el contexto del dolor? La remisión espontánea sería básicamente que el dolor remite por sí solo. Es decir, el organismo cuenta una serie de mecanismos implícitos, esa historia natural, que encuentra diferentes formas de autoorganizarse y encuentra una disposición en donde esa sensación o esa experiencia de dolor desaparece por sí sola. La desconocemos. Sí que es cierto que desde las ciencias de la complejidad sabemos que mientras más sinergias tenga el organismo, es decir, mientras más formas de poder suplir una función cuando esté dañada, por ejemplo, la redundancia en nuestro organismo sería protectora. Nosotros contamos con 2 riñones y con 2 pulmones, por si falla uno, que una función la pueda suplir otro. Ojalá tuviéramos 2 corazones, ¿no? Ojalá tuviésemos 2 corazones, o incluso sí, bueno, más cosas, ¿no? Pero cuando el organismo se queda sin esa sinergia, sin poder encontrar una forma de poder suplir una función, empieza a enfermar y empieza a generar una serie de compensaciones que acaban deteriorando lo que es el organismo, ¿no? Eso sería la remisión espontánea del dolor, es decir, que el dolor desaparece por sí solo por mecanismos que muchas veces desconocemos, porque desconocemos cómo se dan esas relaciones. La regresión a la media haría una persona, bueno, el principal motivo de consulta por el que una persona acude suele ser el dolor. Solemos ir cuando peor estamos. Entonces, la experiencia de dolor también tiene una fluctuación en los síntomas, independientemente de que sea agudo, de que sea subagudo, que sea crónico, ¿vale? Cuanto peor estamos, lo más probable es que con el tiempo volvamos a estar un poco mejor. Regresemos a una media de los síntomas. Y cuanto mejor estamos, lo más probable también es que con el tiempo volvamos a estar un poco peor. Eso sería el concepto estadístico de regresión a la media aplicado a la experiencia del dolor. De ahí, no te aferras a situaciones temporales como si fuesen permanentes. Hay una media
de cosas que suceden en tu vida, aprovecha cuando estés muy bien, pero tampoco te desesperes cuando estés muy mal, porque Sí. lo más probable es que con el tiempo pueda estar mejor. Fenómeno que explica también por qué casi cualquier intervención terapéutica funciona en cierta medida, ¿no? Simplemente porque lo que funciona es esa regresión a la media. En fase aguda, se sabe que las primeras 48-72 horas, por ejemplo en el caso del dolor lumbar, independientemente de lo que hagamos, el paciente va a mejorar. O sea, los signos y síntomas van a mejorar por sí solos, por esa media regresión a la media y por la propia historia natural. ¿Vale? Entonces, bueno, a nivel terapéutico hay que tener esto en cuenta cuando vayamos a proponer cosas de, oye, no voy a desechar por preferencias, por sesgo, por el coste hundido, pues llevo mucho tiempo invirtiendo mucho dinero gastado en determinados métodos, terapias y demás, cuando verdaderamente lo mismo si hicieses otra cosa un poco más costo efectiva, que al paciente le puede costar menos, conseguir la misma ayuda, la misma mejoría. ¿Dolor crónico significa para toda la vida? No. A ver, esto es un melón gordo, pero Bien. creo que es interesante y también es esperanzador, pero también creo que hay que ser realista porque lo que nos hace sufrir también es tener expectativas irrealistas. La cronicidad de los síntomas, o sea, la cronicidad del dolor se describe como un criterio temporal. Es toda aquella sensación dolorosa que dura más de 3 meses. El problema es que el dolor no puede ser reducido solamente a una única variable, a la temporalidad de los síntomas. El dolor crónico no es para siempre porque yo lo vivo, o sea, yo lo he vivido en primera persona, lo vivo diariamente con pacientes que consiguen una remisión total del dolor. Aquí lo realmente importante es que nos vamos a encontrar situaciones en las que el tiempo lo cura todo y el tiempo no lo cura todo. Hay situaciones en las que lo que está mal con el tiempo tiende a ir a peor. Entonces, aquí entra en juego el concepto de ergodicidad que viene de los sistemas dinámicos complejos. Cuando yo no puedo aplicar las probabilidades observadas en el pasado a un estado futuro, se diría que la situación no es ergódica. Es decir, ese paciente que, en mi caso, por ejemplo, yo de los 21 años y medio hasta los 24 años y medio, así aproximadamente, padecí dolor lumbopélvico crónico. Que yo me haya curado del dolor crónico con esa edad no tiene por qué significar que yo, con 45 años, si soy padre, con determinantes sociales, yo qué sé, imagínate que estoy en paro en ese momento, siendo padre y mi niño no sé si voy a poder ir a la universidad, si voy a poder pagarle los estudios o lo que sea, y además experimento dolor persistente, porque me haya curado en el pasado, no quiere decir que me haya curado o que me vaya a curar en el futuro. Esto Taleb lo expresaba muy bien con el juego de la ruleta rusa. Hay una norma, ¿no? Y es que ninguno de los dos puede mirar el cargador. Pero quizás no estamos en igualdad de condiciones. Quizás tu cargador está vacío y el mío tiene una bala. Yo no puedo hacer un análisis justo de las probabilidades observadas en mi cargador que está vacío, en mi cargador que tiene una bala. Es decir, solamente es cuestión de tiempo de que si sigo disparando, muera. En tu caso, tú te puedes permitir muchas veces y ahí pues, será cuestión de tiempo que lo cure todo. Entonces, si no vamos a encontrar situaciones de pacientes que no van a ser ergódicas porque hay presencia de determinantes sociales específicos que pueden impedir la remisión total de los síntomas. Pero sí podemos ayudarle a esa persona a que la discapacidad asociada al dolor sea lo menor posible, a que la persona siga teniendo una calidad de vida y lo que considera esa persona como una vida significativa pueda adaptarse lo máximo posible. Hay determinadas patologías concretas que la persistencia de los síntomas se van a seguir dando y las herramientas que tenemos muchas veces son limitadas y son las que son. Pero bueno, ahí el mensaje realista sería de esperanza de, oye, vamos a tratar de encontrar la mejor forma de que puedas convivirlo mejor con él. Pero también, y esto es muy frecuente, hay muchos pacientes que consiguen una remisión total de los síntomas y esa remisión se puede mantener a lo largo del tiempo. Es decir, que crónico no es para siempre, pero no podemos generalizar ese mensaje a que todas las personas que tienen dolor crónico se vayan a curar. Porque el dolor, pese a que lo describamos como una experiencia universal, no es único, no afecta igual a todas las personas. Hay un dolor para cada persona en cada momento determinado, en cada contexto adecuado. Una pregunta que se me acaba de ocurrir. A lo mejor es muy rara. Pero tú que ves muchos pacientes con dolor, con diferentes patologías que generan o no generan ese dolor, ¿dirías que la patología de cada paciente es el factor más importante o que más justifica el dolor propio de esa persona? No sé si te he entendido bien. Es decir,
O sea, el dolor no está causado solo por la patología, está causado por la patología y por un compendio de determinantes sociales, culturales, personales, ¿vale? Entonces, en esa Macedonia de factores en los que uno de ellos es la patología como tal, ¿tú dirías que lo principal que genera el dolor al paciente es su patología? O sea, si tuvieras que darle una ponderación del 1 al 10 de importancia. Aquí quizás estamos hablando implícitamente del sufrimiento en relación al dolor. Una misma patología, dolor lumbar, no va a ser experimentada igual, ni siquiera en dos gemelos, Ujú. ni siquiera con la misma educación, ni siquiera en la misma familia. Va a haber una serie de capacidades innatas que van a predisponer, en algunos casos condicionar, según se exprese la epigenética, a afrontarlo de una forma más funcional o más disfuncional. Hay diferencias entre sexos, entre hombres y mujeres. Existen los sesgos de género. O sea, un hombre y una mujer acuden por el mismo dolor a urgencia y el hombre va a recibir opiáceos antes que la mujer, de media. Es decir, las mujeres también, por ejemplo, se ha estudiado y se ha visto que tienen más estrategias de afrontamiento etiquetadas como disfuncionales en comparación, por ejemplo, a los hombres. Entonces, yo sí creo que lo que siente la persona, ¿vale? Vamos a llamar a la sensación dolor, ¿vale? Y a la discapacidad que te genera esa sensación, sufrimiento en relación al dolor, Ujú. ¿vale? Yo sí creo que, independientemente de lo que tú sientas, cada persona le da una importancia, una relevancia totalmente diferente en función de interfiera su calidad de vida o no, las creencias que tenga, los conocimientos que tenga o el entorno donde se desenvuelva. ¿Qué puede suceder con eso? Pues que te encuentras a personas muy enfermas que se sienten sanas y no tienen discapacidad asociada y personas que están aparentemente sanas, sin nada, y se sienten muy enfermas. Mensaje problemático ahí. Cuando la salud se mercantiliza, no es lo mismo sentirse sano que estar sano. Que tú te percibas así no significa, y muchas veces se nos olvida, que ese marcador totalmente subjetivo es quizá de los más importantes muchas veces que tenemos. Entonces, bueno, es un melón gordo, un problema complejo para lo que no sé, y tampoco sé si te respondo. Está un poco reflexionando No, en me voz, gusta que reflexionemos sobre eso. en voz alta, pero Y en las dos tesituras, ¿qué factor crees que es el más diferenciador, según tu opinión y experiencia, entre la persona que está enferma y se siente sana y el que está sano y se siente muy enfermo? ¿El sentido que le da al dolor o dirías que es otra cosa? en gran parte es el significado atribuido al dolor, porque puede condicionar la forma en la que tú lo afrontas, pero creo que también es muy importante y que no se habla lo suficiente el entorno donde se desenvuelve la persona. O sea, no es lo mismo estar rodeado de manzanas podridas que de manzanas sanas. 100%. Aún así, si yo soy una manzana podrida y me voy a un frutero de manzana sana, lo más normal es que la manzana podrida acabe contagiando. Hay muchas veces que y esto sí se ve, los pacientes dicen que lo que no quieren es ser una carga para su más allegado. Muchas veces nosotros juzgamos el dolor ajeno, de hecho, estamos constantemente indicando, ya sea simbólicamente o no, lo que es límite, o sea, lo que es lícito tolerar y los límites del dolor. Ujú. Si la persona da la impresión de ser exagerada o no ser exagerada y demás, ¿no? Muchas veces por la frustración que sentimos de no saber cómo ayudar a la persona. Y hay veces que tendemos a ser cortantes, dar consejos de mierda y demás, porque estamos frustrados y quizás lo que solamente necesita la persona es validación, comprensión Que le escuchen. y compasión y que le escuchen. Es cierto que no puede ser eternamente solamente eso y acabar regodeándose en ese sufrimiento y seguir reforzando a lo mejor esa identidad de cuerpo sufriente. Eso es. Llegado el momento, hay que afrontar, hay que dar herramientas de gestión. Pero quizá estamos pretendiendo que una persona en mitad de ese proceso de dar significado cambie cuando a nosotros nos gustaría que cambiase porque no sabemos ni siquiera cómo ayudar a esa persona. Hay veces, y eso te lo encuentras en consulta, que el paciente no es el paciente que pide ayuda, sino que gran parte del reforzador del problema es La familia. con quien convive la persona. Y quien necesita muchas veces educación en dolor no es tanto el paciente, sino cómo trata el entorno de ayudar. Entonces ahí sí se hace muchas veces un trabajo conjunto con el psicólogo, una terapia más sistémica, donde el psicólogo también hace mucha ayuda, tanto con el paciente, pero también con la familia y con su entorno más cercano. Y como fisioterapeuta tenemos la obligación también de poder identificar si esos factores están influyendo en esa experiencia de dolor para derivar. ¿El dolor genera rechazo social? Es decir, tendemos a rehuir a las personas que tienen dolor persistente y se quejan sobre su situación, tendemos a invalidarlas, tendemos a
¿Nos incomodan? A nivel general, Yo sé que a ti no. generalizar, Yo sé que a ti mí no. no. De hecho, mira, hay un estudio muy chulo, de hecho lo menciono en el libro, creo recordar en el capítulo 10. Una de las cosas que nos diferencia en comparación al reino animal es que gracias a recibir más ayuda en comparación a otro reino animal, por ejemplo, el lobo solitario que se aleja de la manada, ya sea por una lesión o algo que pueda poner en peligro a esa manada. Eso que comenta, tío, el ser humano paradójicamente también tiene esa compasión, esa bondad de ayudar al prójimo, ¿eh? Y de ayudar a la persona. De hecho, la esperanza de vida es más alta. Podemos debatir si quieres si son más años con más calidad de vida. Ujú. Pero tendemos a cuidar al enfermo, tendemos a que esa persona viva los más años posible. Quizá hay algo innato ahí que tenemos de cuidar. Puede ser que venga de que, bueno, nosotros como mamíferos necesitamos de un progenitor los primeros años de vida para que nos cuide, no somos dependientes del primer momento. Y de hecho se sabe que el sistema nociceptivo, ahí hay un solapamiento con ese sistema límbico, afectivo, emotivo, donde ante un duelo, ante una ruptura amorosa, utilizamos esta palabra del dolor físico. Tengo el corazón roto. Y hay el constructo de dolor social, de cuando una persona se siente excluida a un entorno al que quiere pertenecer, la fisiología es muy similar cuando está experimentando un corte, una herida, ¿no? Ujú. Entonces, yo no tengo tan claro que rehuyamos y que genere ese rechazo. Sí creo que lo que genera rechazo es no saber ayudar a Ahí, una persona que está sufriendo, que tiene dolor y que demanda que se le escuche, no saber hasta cuándo hay que validar el sufrimiento de una persona y lo que está viviendo, y que también la educación que recibimos los profesionales sanitarios es intervencionista pura y dura. claro. Parece que si estamos escuchando a la persona no estamos haciendo una intervención terapéutica, cuando en sí mismo la escucha activa empática o una intervención terapéutica puede llegar hasta modular la intensidad del dolor hasta 2 puntos en una escala EVA. Ujú. Muchas de las intervenciones que hacemos y de fármacos que damos ni siquiera Llega a son eso. capaces de hacer eso en determinados entornos y en determinados contextos, ¿no? Entonces, claro, es uno de mis demonios, ¿eh? El decir, hasta qué punto muchas veces estamos reforzando el problema principal de la persona, que es que a lo mejor una persona ha decidido un sufrimiento que puede ser visto como absurdo, como exagerado, porque hacer lo que tiene que hacer implica mayor sufrimiento o mayor esfuerzo por parte del paciente que hacer o adoptar la posición que ya ha adoptado, ¿no? Entonces, bueno, esas conversaciones incómodas que muchas veces los profesionales sanitarios tenemos que tener, o no tenemos el tiempo porque el sistema sanitario al que pertenecemos, en lo público, nos constriña un tiempo determinado, o ni siquiera recibimos formación de cómo poder hacerlo. De todo esto también se reflexiona mucho en el capítulo 1. Claro, yo iba sobre todo a esa postura en la que sabes que la persona está sufriendo, pero no tienes ninguna herramienta que pueda ayudarle y por lo tanto eso te genera una incomodidad y una duda en tu capacidad profesional y por lo tanto lo que tiendes es a distanciarte de ese perfil de persona. Aunque creo que también va más allá de lo profesional y se extiende a personas en general, ¿no? Que como humanista que me has llamado, que hasta cierto Lo eres. punto a mí me gusta mucho, si tú tienes un amigo y te cuenta su problema, vas a tender a decirle de tu grupo, de tu círculo cercano, un familiar, lo que sea, no me des el coñazo. No, No. si es mi amigo, no. Como profesional sanitario, si salimos ahora y hay un accidente, Claro, ¿socorres? claro. Vale. Porque cuando un paciente viene y te cuenta sus problemas de la mejor forma que sabe, piensa en esos flamencos que hemos comentado al principio, ¿no? Que lo expresan cantando. Hay veces que los pacientes no saben cómo expresar lo que sienten. Mm. Decimos, es que yo no soy psicólogo, es que yo no estoy para escuchar a los pacientes. Y invalidamos constantemente eso. Eso también refuerza el problema del paciente. Pero también llegado el momento, yo me tuve que formar bastante también en eso, hay que saber diferenciar y decir, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a ser el momento en el que voy a ser esa primera persona en mantener la conversación incómoda para empezar a ver, oye, ¿cuánto tiempo llevas así? Quizá tú crees que podrías hacer algo por lo que no estás haciendo. ¿Crees que necesitas ayuda a este tipo de problemas y tienes una falsa sensación de control y quizá eso está reforzando más el problema? Y esa conversación incómoda hay que tenerla. Mm. Entonces creo que lo fácil es siempre decir, este no es mi paciente, esto que lo haga otro y demás. No puedo ayudarte. Y claro, aquí con mi padre me lo dice siempre, me dice que claro, tú ves el tipo de paciente que muchas veces nadie quiere tratar. Entonces, solamente es cuestión de tiempo de que acaben llegando. Y muchas veces los pacientes llegan ya en una situación muy complicada donde a lo mejor si se hubiese cogido a tiempo, podía ser más fácil, incluso modificable.
Hay otras veces que no. Tampoco yo muchas veces soy el profesional adecuado para ayudar a muchos pacientes y mi función es simplemente identificar y decir, oye, mira, creo que este profesional puede ayudarte mucho mejor. Yo voy a estar ahí como apoyo para ayudar a lo mejor en la programación de ejercicios. Después, si quieres, hablamos un poco más sobre eso y demás. Pero es complicado, es muy complicado. No, claro, el ámbito de toda la patología funcional, que es la que, bueno, a la gente más le incomoda tratar y abordar porque no saben qué hacer, qué hago con esto. Es funcional, no es orgánico, no tiene tratamiento ni farmacológico ni quirúrgico, Y hay bueno, veces solo que, tratamiento, pues eso, paliativo de síntomas y ya. y es que muchas veces ni siquiera nosotros sabemos cómo ayudar. Sin embargo, sí sabemos qué es lo que no hay que hacer para empeorar el problema. Y hay veces que con no hacer lo que sabemos que no viene bien es suficiente. Y si el organismo todavía tiene sinergias, es cuestión de tiempo de que en un buen frutero, en un buen ambiente, encuentre alguna forma de autoorganizarse y empiece a haber alguna mejoría en los síntomas a los que podamos agarrarnos como ancla de seguridad, como, oye, ten esto muy presente de que esto ha sido importante para ti y vamos a utilizarlo como una experiencia previa pero positiva a la que poder referirnos para poder tener esperanza de que esto puede cambiar. El problema es que a veces no podemos cambiar nosotros el frutero. ¿Dirías que el dolor es un mal social? O sea, sociocultural, político. El dolor en general como experiencia que Sí. emerge es inherente a la vida. O sea, en el libro también lo expreso creo que como tal, que solamente es cuestión de tiempo que cambie su forma de manifestarse. Hemos hablado fuera de cámara, ¿no? Uno de mis mejores amigos, mi compadre, mi testigo de boda, tiene un accidente y ha muerto. O sea, que yo haya pasado en el pasado un hecho traumático, como fue también la muerte de mi abuelo, que cuento en el libro, es una experiencia totalmente diferente. Es un Claro. accidente fortuito. O sea, mi abuelo, quieras o no, tenía 80 años. También fue un accidente, acabó muriendo de un ictus, ¿no? También fue inesperado. Pero, ostras, esto es una persona joven, de tu apoyo, 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 aunque mi abuelo fuese como un padre, y ahí ha cambiado la forma de manifestarse nuevamente, quizás no un dolor en mi cuerpo como tal, pero vamos, cuando te enteras de esa noticia y lo vas Mucho asimilando, peor que un tú dolor en el empiezas a cuerpo. experimentar un nudo en el estómago, un pinchazo en aquí, la boca seca, dolores de cabeza, empiezas a descansar peor, no tienes ganas de entrenar como entrenabas antes. Ostras, aprender a sufrir eso que no se puede evitar porque ya ha pasado es un accidente, No te enseñan en ningún no te sitio. enseñan en ningún sitio. Entonces hay cicatrices en la vida que tienes que experimentarlas y aprender a sufrirlas. Y solamente tú. También tiene una parte bonita, yo creo, que es que ahora nuevamente me toca aplicar muchas cosas que me han enseñado los pacientes. He tenido muchos pacientes que han vivido la muerte de un hijo. La muerte también. De hecho, uno de los pacientes ahora recientemente que tengo perdió también a su mejor amigo en un accidente. Y también ves como después esa persona de 2 años, pues va viendo también algunas vías de escape. Te enseñan mucho. Yo ya he Claro. dicho muchas veces que los pacientes también me salvan, en el sentido de que me enseñan muchas veces más de lo que yo puedo llegar a enseñarle o aportarle a ellos. Entonces, bueno, pues ahora estás en ese proceso de duelo donde ya el verbalizarlo en sí mismo también forma parte de la aceptación. Claro. Pero sí creo ahí que el hueco que deja esa persona no puede No. ser ni suplido, ni cubierto, ni hay medicación específica para cubrir ese hueco. Yo tengo que aprender a convivir con él. Ahora hay cosas que se la contaría y no puedo contársela. Y el dolor tiene ese potencial de unir o destruir. En este caso, nuestro círculo de amigos lo ha unido mucho más. Mm. Y a lo mejor cosa que le contaría a él, pues se lo cuento a otra persona que cumple o intenta cubrir eso, pero es diferente. Totalmente, sí. Es un dolor con el que hay que aprender a convivir. No es un Mm, dolor que vaya a desaparecer. no. ¿Crees que entonces el dolor une al ser humano? Creo que tiene ese potencial de unir, pero también lo hemos visto muchas veces, ¿no? Como puede destruir una familia, Eh, incluso matrimonio, incluso un hombre o una mujer que pueda padecer dolor crónico si la persona que tiene al lado no sabe. Y muchas veces también es paciente la persona que convive con una persona con dolor crónico, ¿eh? O con una enfermedad crónica. Tiene también que aprender a convivir con la enfermedad de la persona con la que tú vives. Si no saben, hay veces que se destruye. Sí, pero ¿no crees entonces que lo que une no es el dolor per se, sino la experiencia compartida de Exactamente. dolor? Es decir, lo que duele es o sea, lo que une es en un funeral el estar llorando todos a una misma persona, lo que une es en una prueba deportiva, que eso lo vemos mucho, el ver cómo el compañero al lado está sufriendo.
es la experiencia compartida, ¿no? La clave es esa, la experiencia compartida, el contacto con los demás. Lo que nos hace humanos, hay un libro muy chulo de Ordine, Los hombres no son islas, que bueno, hace referencia a otro título también que se llama así, ¿no? Donde somos seres gregarios. O sea, somos seres sociales, necesitamos de otras personas. Por ejemplo, volviendo a ese quali, a ese doloroso del dolor, ¿no? A esas cualidades. ¿Dónde está el sabor de la manzana? En el contacto de mis labios, de mis papilas gustativas con la manzana. Si no existe ese contacto, no podemos expresar el sabor. En la manzana en sí misma no está el sabor de la manzana. Y en mis propias papilas gustativas como tal tampoco está, ni siquiera en el cerebro. Está en lo relacional. En esa relación, en ese contacto. ¿Qué es lo que nos une? El sufrimiento, que casi siempre suele pasar desapercibido, como ajeno, porque no lo experimento. Pero cuando tenemos esa capacidad de poder empatizar, de ser compasivo con la otra persona, eso sí une. En las trincheras, las maduras. Bueno, hay un libro muy bonito sobre esto, se llama Homo Ludens, de Alianza Editorial. Homo Ludens. Hasta la Segunda Guerra Mundial, creo recordar, se hizo un partido de fútbol entre bandos rivales. Como el libro lo que trata de expresar cómo el juego es importante en la vida, cómo muchas veces el juego es lo que nos une en los peores momentos, cómo muchas veces también el humor es una vía de escape a ese funeral, a ese sufrimiento, y también celebrar, ¿no? Celebramos el nacimiento, pero no celebramos la muerte. Oye, quizás también hay que celebrar todo lo que nos ha aportado esa persona, ¿no? Pues cuando se está experimentando dolor y sufrimiento y cuando nos genera discapacidad y dejamos de hacer cosas que disfrutamos, también se nos olvida de que, oye, quizás también es un buen momento para encontrar nuevas formas de vías de escape. Si antes solamente tenía como vía de escape del dolor, que en la anterior entrevista hablamos de mi vigorés y demás, ¿no? Pues quizás es una buena oportunidad para poder encontrar otras vías de escape que no solamente sea el ejercicio. Puede ser escribir, puede ser la música, puede ser cocinar, puede ser pasar tiempo con mis amigos, puede ser el flamenco, puede ser muchas cosas. Y esa creatividad creo que es una buena, o estar abierto a esa curiosidad es una buena actitud ante el dolor. También creo que es necesario sufrirlo, rechazarlo, luchar para llegar a una situación límite de no aguanto más esta situación, y entonces el sufrimiento, ese potencial tiene de venga, voy a descubrir, va a ser mi mayor motivador ahora lo que no aguanto para encontrar vías alternas. A ver qué piensas de esto, se me van ocurriendo cosas. Sí. O sea, desde mi mundo, ¿no? Desde el mundo médico, incluso en la Facultad de Medicina y también incluso desde la industria, se ha dado siempre el mensaje de que el dolor no hay que tolerarlo. Es decir, que habiendo herramientas para no sentir dolor, ¿por qué sentir dolor? Que el dolor podía aumentar pues, el riesgo cardiovascular y tenía una serie de... Pero esto choca un poco con lo que has dicho antes de que vivimos obsesionados con no sentir el dolor, que vivimos obsesionados con evitar el dolor. Y eso nos lleva, tiendo a pensar irremediablemente, que nos lleva a que cuando ocurre el dolor no tengamos herramientas para afrontarlo o para darle hueco en nuestra vida, más que el anularlo o anestesiarlo de la forma más bruta posible, que no suele ser de forma química, ¿no? ¿Crees que como sociedad rehuimos demasiado del dolor? Porque tú lo dices, el dolor es inherente a vivir. Vivir igual a dolor. En algún momento vas a padecer dolor o sufrimiento. De hecho, el dolor lumbar ya está descrito como que es muy raro que una persona antes de morir no experimente algún episodio de dolor lumbar, ¿vale? Toca varios conceptos interesantes. A mí siempre me gusta hacer de abogado del diablo constantemente, ver siempre la otra cara. Quiero dejar claro que no por sufrir más te vas a curar antes. Claro. Eso hay que dejarlo claro. Y hay veces que muchas veces aceptamos un sufrimiento en vano que no tiene sentido, ¿vale? Entonces aquí sí voy a abogar por, oye, vamos a buscar la forma también de poder modificar eso. Conceptos interesantes que toca. Como sociedad actual, hay autores que lo describen como el síndrome de la princesa y el guisante, ¿no? Haciendo esa referencia a esa princesa que por un guisante tenía que tener una torre de colchones porque lo seguía sintiendo, ¿no? Mark Manson, que creo que de la primera cita que tengo en el libro, habla de esa dosis sana de dolor, cómo estamos experimentar dosis sana de dolor, dosis que al experimentarla nos van dando una serie de herramientas de gestión para que cuando vengan las maduras, pues podamos tener... Podríamos decir dosis horméticas de dolor. Exactamente. Pero claro, no creo que sea solamente
cuestión de actitud nuestra, de poder hacerlo, porque claro, tú sales a la calle, coges el móvil, ya tienes 500.000 mensajes contradictorios de no sientas dolor cuanto antes, tómate este alivio para el dolor, no sé cuánto. Eso también refuerza el de, oye, Incluso nos hace sentir a veces mal por sentir, o sea, por dejar el dolor, ¿no? O sea, muchas veces, incluso una cefalea, pues al minuto 1 de tener la cefalea te están diciendo tómate el ibuprofeno y a lo mejor, pues, no voy a decir te apetece tener la cefalea, pero no quieres ser tan tajante y tan intervencionista ya, en el minuto 1. A lo Claro. mejor en el minuto 100 me lo tomo. yo creo que ahí sí, igual que volvemos a Montaigne, a los clásicos. Si son clásicos es porque se han planteado esto mucho antes que nosotros, ¿no? Montaigne, precursor del ensayo como tal, como lo conocemos, ¿no? Hay que aprender a sufrir cosas que no se pueden evitar. Yo sí creo que hay una parte beneficiosa en que debemos tener una buena relación con sensaciones desagradables. Pero tenemos también que saber ver dónde están nuestros límites para trazar una línea divisoria metafóricamente para nosotros mismos de a partir de aquí no por Claro, sufrir más claro. me voy a encontrar mejor o no. Esa línea metafórica de dónde están mis límites, tú ahora que vienes de correr 100 kilómetros, ese buscar tus límites muchas veces también es adictivo. Sí, sí, no te voy a mentir, sí. Y es otra vía de escape. De hecho, haces un pacto simbólico con el dolor, de la mejora de tu rendimiento a través del dolor y el sufrimiento. Y hay veces también que enmascara otras cosas. Para mí la clave creo que es ser consciente de por qué estás haciendo eso y cuál es el coste de oportunidad de la decisión que tú estás tomando. Es decir, si corro 100 kilómetros, ¿cuáles son las consecuencias de esa decisión que estoy tomando y qué otras opciones también estoy desechando? Y aquí Foster Wallace decía, aprende a vivir con los descartes. Por supuesto. Tienes que aprender a vivir con los descartes. Aprende a sacrificar cosas. Tienes que aprender a sacrificar cosas. Yo para escribir este libro, precisamente, hubo una época en la que me perdí cenas con amigos. Me tuve que formar en una formación que recuerdo que también, que la daba Quique Velasco, quien escribe el prólogo, donde me perdí el primer cumpleaños de mi sobrino. Y todo por quizás un sueño, una cosa, una vía de escape que solamente tú entiendes y que no sabes ni siquiera explicar y que tampoco puedes esperar que el resto de personas lo entiendan. En la vida, si hubieras escogido el cumpleaños de tu sobrino, hubieras también sacrificado esto. Es decir, Puede ser. Puede ser. todo, o sea, igual que la vida es dolor, la vida es sacrificar cosas y renunciar a cosas. Y aprender a vivir con eso. Descarte. Creo que quizá, vamos, tengo 30 años, tampoco soy una persona que me considere madura, ni sabio, como hemos dicho y demás, pero sí creo que una persona empieza a madurar menos como yo lo vivo, como yo lo percibo, cuando se hace responsable de ese coste de oportunidad de aprender a vivir con sus errores, con las decisiones, con... Oye, decidiste esto, también el entorno pudo tener influencia sobre que tú tomases esa decisión, es como un vals, la persona no es un ente aislado del entorno, sino que hay que verlo como una interacción continua, un baile conjunto con ese entorno, una relación conjunta, ¿no? Que es lo que nos une. Y bueno, los accidentes pasan y las cosas pasan y hay que aprender a vivir con ellos. Y aprender a vivir con la nostalgia de lo que nunca más vas a vivir. Es decir, no sé si has tenido alguna vez esa sensación de decir, estoy tomando este camino y este camino me aleja del camino B, C, D y E. Y probablemente no vaya a vivir nunca esos caminos. O sea, son como microduelos vitales que hay que realmente saber llevar, ¿eh? Jordan Peterson decía, no hay nada virtuoso en ser la persona de mayor edad en una fiesta universitaria. Por no querer desligarte nunca de... No crezcas nunca, es una trampa, ¿no? Claro. Por no saber cerrar ese capítulo de tu vida. Una de las conversaciones que tuve con esta persona, ¿no? que ha tenido el accidente, le comentaba un poco de decir, tío, hay como una corazonada, una voz interior que no puedo callar. Y es precisamente ese escribir. No sé a dónde me lleva, pero es algo como... Veo una herramienta muy potente en mí, como ese alquimista, ¿no? De decir, transformar ese sufrimiento en algo útil para mí y después compartirlo con los demás. Y eso me obliga y me condiciona también a que no pueda haber tantos pacientes como quizás podría haber, no apostar por un proyecto a lo mejor presencial, online o otras cosas. Es decir, estoy en tierra de nadie. Pero lo que es la piedra angular, esa piedra filosofal alquímica, sería el compartir esto, ya sea o por podcast, o por los libros, o por lo que sea, ¿no? Y me es duro todavía el vivir con esa decisión, pues decir, tío,
esto es un juego donde hay una simetría brutal. Es decir, aquí el ganador se lo lleva todo. Yo no soy Pérez Reverte, ni seré Pérez Reverte. No por Claro. escribir un libro voy a ser ni bestseller, ni No. me voy a vivir de escribir libros. Y quizás eso es lo bonito, el sueño, la historia que tú te cuentas de que eso da también sentido a tu vida, pero también tienes otras vías de escape. Yo no tengo todos los huevos de la cesta puesto en una única cesta, sino lo tengo repartido en diferentes opciones. Pero por lo menos sé que no me van a quitar ese que podría haber sido si no hubiese hecho eso. Claro. Y eso lo trato de aplicar también cuando estoy experimentando dolor. De decir, oye, quizá ahora es una buena oportunidad para cuando estás solamente focalizado en tus proyectos profesionales y demás y eso, has dejado de lado otras partes, como puede ser simplemente ¿cuánto tiempo haces que no te tiras un día tragando techo, aburriéndote o poniéndote al día con personas, con amigos que quieres, que a lo mejor por el trabajo y demás y eso hace tiempo que no? Hoy es un buen día para eso también. Claro, muy buena. ¿Qué relación tiene un profesional dedicado al dolor con el efecto placebo? Igual que el dolor es inherente a la vida, tratar con personas, el efecto placebo es inherente. De hecho, Melza y Wall creo que recomendaba el decir, oye, reconcíliate con eso y encuentra la mejor forma placebo. O sea, placebo creo que se entiende mal porque lo asociamos a engaño. Y placebo viene de la raíz latina placer, de dar placer a la otra persona. Las expectativas que tiene una persona influyen muchísimo sobre lo que cree que va a estar sucediendo en su cuerpo o en su situación, ¿no? La forma en la que tú explicas a una persona qué le está pasando influye en el tipo de intervención que busque y los resultados que espera de esa intervención también. Entonces, nosotros nos tenemos que reconciliar con ello. Los mayores investigadores en el estudio del placebo, al menos en el dolor, en fisioterapia y demás, Luana Coyoca, Benedetti y demás, lo defienden como, oye, es lícito utilizar el placebo como un potenciador de aquellas intervenciones que hayan demostrado mayor evidencia, pero no debe de ser utilizado como un sustituto o engaño para potenciar otras cosas por intereses ocultos o conflictos personales. Claro. Entonces, jugar con los factores contextuales para poder aumentar esa expectativa siempre es muy beneficioso. Es decir, que es una herramienta que hay que saber utilizar o hay que saber... Primero hay que saber que está y segundo hay que intentar sacarle provecho si se puede, ¿no? Mira, la morfina mismo, si se introduce de forma encubierta, es decir, por vía el paciente no sabe que se le está metiendo, no tiene el mismo efecto que si le dice a la persona morfina y sabe que se le está administrando morfina. Que morfina suena a me va a quitar todo el dolor. Suena muy fuerte, ¿verdad? Está potenciando el efecto. Cuando damos un masaje, explicar dónde estoy dando el masaje, por qué lo estoy dando, qué estoy buscando con dar el masaje, potencia el efecto del masaje. A mí eso es un tema que siempre me ha volado la cabeza, que me encanta, que me tiraría estudiando días, el tema del placebo, de cómo administrar un fármaco con un color u otro modifica el efecto. Habrás leído el estudio de los batidos con etiquetas de alto en azúcar y bajo en azúcar. Lo has leído, ¿no? El placebo abierto también funciona. Claro, le daban a pacientes diabéticos bebidas isocalóricas. Una ponía alta en azúcar, otra ponía baja en azúcar. Tenían todas 15 gramos de azúcar. Los que recibían alta en azúcar subía mucho más la glucemia que los que recibían bajo en azúcar. O sea, 15 gramos de azúcar todos. Tal cual. Es increíble, o sea, porque está con tu expectativa modulando tu glucemia y tu insulinemia. Y o sea, el placebo abierto también se sabe que funciona. Decirle a una persona, tómate esta pastilla placebo, también puede generar efecto, aunque la persona sepa que es un placebo. Yo aquí creo que lo perverso del placebo es que muchas veces se tergiversa tanto el mensaje que se puede interpretar con ese mensaje de Mr. Wonderful, súper bonito, de si quieres puedes y si tú te lo crees a ti mismo puede ser tu propio placebo y con tu expectativa cambiar tu química, cambiar tu y curarte a ti. neuroquímica. Porque la neuroplasticidad, y es decir, estamos mezclando las churras con las meninas y lo que estamos haciendo es confundir el posibilismo anatómico y biológico con que sea plausible. Y con que sea algo que sea una tecla que tú puedas tocar a voluntad. A antojo. Como, yo qué sé, si fueras el místico, yo qué sé, no sé. Claro, entonces ahí el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Oye, la persona no decide sufrir conscientemente, quizás no tienes herramientas
Y quizás con la herramienta adecuada puede tener mayor decisión o no. Pero primero tiene que tener la herramienta. Y sobre todo no decide cuándo sufrir. Decide qué hace con ese sufrimiento. Pero no decide cuándo sufrir. Vamos a entrar en el apartado cultura y dolor. Vamos a redundar un poco más en cómo el sentido que le damos al dolor modifica el dolor. Es decir, cuando estuvo Arturo aquí, lo hemos hablado fuera de cámara, pues dio mucha importancia a la narrativa que la persona crea en torno a qué le está pasando, ¿no? Y a cómo modificar esa narrativa o llevarla por mejores cauces era terapéutico. Totalmente. ¿Qué importancia tiene esa narrativa? O sea, ¿qué narrativa generarías tú si tú tuvieras otra vez dolor crónico lumbopélvico? A mí hay un concepto que me gusta mucho que es el desdiagnóstico. Los pacientes con dolor crónico suelen venir, o sea, es raro que tú seas el primer profesional al que acude. Ya viene con un peregrinaje terapéutico detrás, ¿vale? Arturo creo que recordar que lo refiere como a la cultura experta, ¿vale? Como esas narrativas iatrogénicas, nocébicas y demás, ¿no? La función de un diagnóstico es transmitir esperanza, dar significado y un porqué. Hay muchas veces que el diagnóstico no cumple ese cometido. El paciente viene con 10 etiquetas diagnósticas diferentes, muchas de ellas contradictorias y muchas de ellas sinónimos para decir no sé lo que te pasa, meto un síndrome de por medio, conjunto de signos y síntomas en una determinada población, que se dan, le ponemos ese nombre, pero no sabemos verdaderamente lo que está pasando, ¿no? Aquí se sabe, se ha visto que los pacientes quedan conformes cuando se le da una narrativa congruente para él, en base a la historia de vida percibida, sus conocimientos, su experiencia y demás. Entonces, ¿cuál era la narrativa que yo daría? En base a la historia vital de cada persona y en base a sus características, a su cultura, los significados atribuidos que le da a las palabras. O sea, cada persona define el dolor a su manera, a su forma, en base a lo que percibe. Estamos condicionados por la propia experiencia de vida. Que no nos separe la semántica y que no nos separe el significado atribuido a cada palabra. Entonces, llegar a un consenso donde quizás hay una narrativa placebo, nuevamente, que te dé placer, que juegue con tu expectativa, es la función de un diagnóstico. Una vez que se ha descartado patología grave conocida, que no tienes algo que justifica los signos y síntomas que tú tienes grave para lo que existe una solución médica, bien sea una intervención quirúrgica, bien sea una medicación específica o bien sea una terapia concreta, ¿no? Entonces, las posibilidades son infinitas. De hecho, una de las prácticas que pongo en las formaciones y los seminarios cuando lo imparto es esa. Para un caso concreto específico, esta persona con estas características, vamos a construir una narrativa que pueda ser congruente para la persona. Casi siempre nuevamente, conjuntamente, se construye conjuntamente. A mí gran parte de la narrativa está escrita ahí, en joder cómo duele. Esto se sabe, ¿no? Cuando tú compartes, dar es más importante que recibir. Cuando tú compartes, el efecto analgésico es mayor que cuando recibes ese cuidado y ese apoyo. Entonces, bueno, es difícil ser empático con el dolor de los demás cuando tú estás padeciendo dolor y sufrimiento. Volviendo un poco al tema del funeral, pues bueno, hay veces que aquí el dolor cada uno y el duelo lo lleva como puede, ¿no? Pero hay veces que ser ese hombro donde la gente se apoya también te alivia. Aunque también no te debes olvidar que tú también necesitas muchas veces dar. Ser ese hombro. Ser ese hombro, pero también soltar un poco y apoyarte en una persona que a lo mejor nunca ha sido un hombro, pues lo mismo tiene que empezar también a aprender eso, ¿no? Pues es que las posibilidades son infinitas. Yo lo que trato es de, oye, ¿cuál es la función del dolor para ti? ¿Qué significa el dolor para ti? Y en base a lo que significa la función que tú le atribuyes, ¿qué crees que está pasando? ¿Qué disonancia hay entre lo que tú crees que pasa y lo que tú sientes? Y mediante lo que sabemos que no es, por descarte, ¿qué es lo que nos queda? Y a partir de ahí, construir un placebo que tú te cuentas a ti mismo para el significado que da. Esto cuando hablamos de dolores inespecíficos, de causa desconocida, que no quiere decir que no la haya. Simplemente quiere decir que en el mundo macroscópico no somos capaces de objetivarla o de atribuirla, pero quizá en el mundo microscópico sí se da. El dolor, por ejemplo, no es indicativo de su causa. A mí me duele el codo, pero no me dice si es el ligamento, si es el tendón, si es el músculo tal o lo que sea. Me dice que me duele el codo. Y yo lo siento ahí. Y claro, hay muchas veces, empezamos a hablarle a los pacientes del cerebro y demás, y dice, me duele el codo. Me duele el codo, lo siento en el codo. ¿Sabes? Entonces también hay que ser un poco humanista en ese sentido y más reconciliador.
¿vale? Puede ser que haya una desregulación de la homeostasis que se esté expresando en el codo. Pues puede ser. Yo no lo sé. Yo con los pacientes digo mucho ese no lo sé, pero sí sé lo que no es. Y sé que algunas narrativas que contamos son muchas veces desproporcionadas. ¿Qué elementos culturales bien definidos modifican la percepción del dolor? ¿Un ruso siente dolor de la misma forma que un andaluz? No lo sé, no soy ruso, no soy andaluz, no sé cómo lo expreso yo. Esto es curioso también, cómo la experiencia de dolor es compartida, cómo nos vamos a través de lo que yo siento y lo que tú sientes, llegamos a un consenso. Pues mi dolor se parece a eso. Ah, pues no sé. Y Sí, pero llegamos ahí. piensa un poco en el ámbito soviético, ¿no? Piensa un poco en esa cultura fría, dura, O en la africana, o o... africana. Mira, Sí, hay muchos ejemplos, ¿no? en la africana, mm, yo lo descubrí por mi amigo y compañero Eduardo Fondevila. Hay una tribu, no recuerdo exactamente cuál es el nombre, ¿eh? Luego si quieres se lo pido porque es que me llama muchísimo la atención. Si la persona experimenta dolor lumbar en esa tribu, se describe como muerto en vida. Y es que quiero recordar que literalmente el significado atribuido a esa experiencia acababan muriendo. Dejaban de trabajar, o sea, era una cosa súper rara que llegaba a el significado atribuido en esa tribu, no es el mismo que se le atribuye aquí. También hay enfermedades diagnosticadas aquí, en Occidente, que no se diagnostican allí. Ujú. Entonces, claro, todas esas cosas influyen. Yo lo único que puedo saber que como andaluz, en la Semana Santa, por ejemplo, para los creyentes y demás, se ven muchas paradojas también. Ves cómo un ateo no creyente se emociona con el gran poder en Sevilla, por ejemplo. Pero porque hay algo que trasciende a creer o no creer. Totalmente. Ves en la capilla de un hospital cómo una persona empieza a rezar por primera vez acogiéndose a algo. Pero ves también cómo la persona creyente se comporta como sabe que no se tiene que comportar y cómo se cuenta la historia, voy a misa, me confieso y después sigo haciendo lo mismo. Cierto. Con todas esas cosas influyen. Aquí hay un libro que a mí me gustó muchísimo, Historia cultural del dolor, de Javier Moscoso. Ujú. Si queréis saber sobre cómo la cultura influye, ese es el libro. Bueno, Hace un viaje espectacular por el medievo, por los mártires, espectacular. Incluye también un poquito del arte. Parece un trabajazo increíble, increíble. sí, ya que comentabas el tema de algunas tribus africanas, es muy curioso el significado que atribuyen allí. Muchas veces allí el dolor, sobre todo en el hombre, principalmente en el hombre, es un elemento como un rito de paso muy necesario. De hecho, hay rituales hiperviolentos con niños, Totalmente. de que niños, pues bueno, se peguen de hostias con palos hasta hacerse... Fulani. Sí. Fulani los pongo en el libro, creo que tienen que construir un látigo. Se buscan las habichuelas ellos mismos, construyen su propio látigo Y se dan... y se dan entre ellos y el que muestra menos indicios de que está experimentando dolor y sufrimiento es como el paso de dejar de ser un niño y pasar a la adultez a ser un hombre. Y como eso hay muchos ejemplos que pues, son aberrantes a ojos nuestros. Pero Eso no quiere decir que que la persona no esté sintiendo dolor, ¿eh? Simplemente claro. está aprendiendo a afrontarlo y darle un significado diferente en su cultura respecto a lo que nosotros le damos. Claro, pero es el ejemplo extremo, ¿no? De Sí. cómo de alguna forma la cultura intenta que, en este caso hablo del hombre, ya aquí entramos en cuestiones de género, el hombre es más hombre en la medida que expresa menos dolor o comunica menos el dolor. Los hombres con dolor crónico reportan una pérdida de masculinidad. Eso se sabe. Y son menos propensos a mostrarse vulnerables. Yo si algo he aprendido de mi dolor y sufrimiento en los 30 años que llevo de vida es que la vulnerabilidad puede ser quizá la mayor fortaleza. Transformar esa vulnerabilidad a nivel como un alquímico, ¿no? Y saber dónde se te puede hacer daño, cómo se te puede hacer daño, paradójicamente también descubres cómo puedes hacer daño a otras personas. Y cómo se le puede hacer daño. Y saber controlar eso, no avergonzarte de tus defectos y demás, ser una persona auténtica y no tener tapujos de ello, creo que denota un gran trabajo detrás y personal detrás. Pero claro, culturalmente el hombre fuerte es el que no da muestra. Y eso te da muchas veces cuenta que el hombre con apariencia de fuerte quizás es el más débil, quizás es el que no sabe controlar sus impulsos, el que muchas veces da la hostia antes de tiempo. Quizás el hombre fuerte es el que sabe que puede dar una hostia, pero no la da. Sí, al final el dolor, aunque no lo expreses, está ahí y se manifiesta. Y se manifiesta en forma de violencia, se manifiesta en forma de adicciones, muy, muy típico en el hombre. Consumismo, adicciones,
Bien sea al juego, bien sea a las redes sociales, bien sea a lo que sea. Y aquí no hablamos de dolor físico, ¿eh? No. No solo. Hablamos Sino de dolor. lo trascendental. Yo como karateca, a ti lo que te enseñan que quien gana una pelea es quien la evita. Ujú. Y lo que te enseñan es el estilo de karate que yo hice, Wado Ryu, lo que te enseña es a defenderte, pero no atacar. Ujú. Te enseña a defenderte cuando ya está en el callejón sin salida. Pero para defenderte y salir por patas, no para hacer más daño. Sin embargo, también te enseñan cómo en la defensa puedes hacer mucho daño si es la única opción que queda y la vida está en juego. Pero creo que eso es una buena filosofía, sí. ¿Qué papel juega la incertidumbre en el dolor? Muchísimo. De hecho, esa incertidumbre, en el caso del dolor, ¿vale? Procesos que nos impiden adaptarnos a ella. Podría ser sobreestimar la posibilidad de amenaza de lo que verdaderamente es, prestar excesiva atención donde se está experimentando dolor por no saber qué puede estar pasando, no haber tenido un aprendizaje saludable y una flexibilidad cognitiva de poder desapegarme o hacer frente a no sé lo que está pasando, bueno, ¿cómo voy a solventar ese problema que no sé qué es lo que está pasando, ¿no? Es importantísimo. O sea, súper importante aprender a estar cómodo en la incertidumbre. De hecho, la incertidumbre en el mundo cuántico es una propiedad inherente, totalmente inherente a la materia que se estudia como tal. En el mundo macroscópico, la incertidumbre y el azar tendemos a asociarlo como a falta de conocimiento. Pero cuando tú tienes conocimiento sobre una cosa, solamente es cuestión de tiempo de que aparezca un nuevo problema para el que no tiene conocimiento para eso. Entonces tienes que aceptar que los problemas siempre van a estar ahí, que la incertidumbre se da y nosotros, yo como profesional, lo que he aprendido en consulta es a tomar decisiones de riesgo controlado con mis pacientes, donde tengo un mínimo de certeza, hago una práctica basada en ciencia, que no en evidencia científica, porque muchas veces los estudios en los que nos basamos son de dolor experimental, no de dolor clínico, para tener muestras homogéneas se excluyen a determinada población de estudio que verdaderamente es la que acude a consulta, pacientes con comorbilidades y demás, ¿no? Entonces, tomas decisiones de riesgo controlado. ¿Cómo experimenta diferencialmente el hombre y la mujer el dolor? Vamos a... es un melón gordo, ¿vale? No te preocupes, sin miedo. Mira, creo recordar que el hombre promedio es más similar que la mujer promedio. Creo recordar. ¿Cómo es más similar? Es decir, que hay entre más hombres... diferencias entre hombres Vale. y más diferencias entre mujeres dentro del mismo género. Vale. Y que si coges a un hombre promedio y una mujer promedio, se parecen más. Aún así, sí que es cierto que en la fisiología del dolor en la mujer hay diferencias en comparación al hombre. ¿Vale? Pasa que, bueno, esto nuevamente es volver un poco al reduccionismo, sabiendo las limitaciones que tiene, pero, por ejemplo, parece ser que el rol que desempeña la testosterona, por ejemplo, es más antinociceptivo en comparación a los estrógenos. Hay un estudio interesante que descubrí gracias a Quique Velasco, que me lo pasó, que lo comento en el libro en el capítulo 1, cómo los hombres que transicionan de género y de sexo, ¿no? Sí. Al tomar ciertas hormonas, empiezan a experimentar dolores y sensaciones que no habían experimentado nunca. Y podrían estar atribuidos a eso. Aún así, se desconoce verdaderamente el porqué de todas estas sensaciones. En el caso de cómo la afronta, ¿no? El estudio en el que me voy a basar, que también lo comento, lo que viene a describir es que la mujer lo afronta y tolera el dolor más o menos de una forma estable, independientemente del contexto y demás, y el hombre no. El hombre es más dependiente del contexto. Por ejemplo, en hombres y mujeres sanas, no están experimentando dolor, se le induce dolor experimental, ¿vale? Si el hombre, la prueba es quien se la realiza, es otra mujer o un hombre, puede llegar a tolerarlo más. Pero si la prueba se realiza frente a su mujer, tiende a quejarse antes. Sí, o sea, frente a tu mujer te quejas más. Sí, de hecho, los hombres somos los peores enfermos porque de la gripe me estoy muriendo. Ya. Pero bueno, ¿no es un poco llamada para cuidarme? Totalmente, muchas veces así. Llamada de atención. Sobre eso, hoy mi madre me contaba en el coche, me dice, yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando te quitamos la chupa, tú decías, mamá... La chupa el chupete. Sí, el chupete. Digo, tengo como sangre por dentro, tengo un dolor aquí. Con 3 años. 2 años y pico. O sea, cómo utilizaba palabras que yo no era ni consciente de el dolor físico, de sangre y demás y eso para llamar la atención y cuidado. Y mi madre me dice, yo te cogí en brazos, te calmé
y con los días se te fue pasando hasta que finalmente digo, y por eso yo recuerdo que la papa, o sea, que el chupete era blanco y rojo y ponía, creo que papá y mamá. O sea, yo recordaba el color del chupete, además recuerdo que lo tiré yo en la papelera. Ese hilito de paso de aquí. Y dices tú, tío, ¿cómo puedo recordar eso tan pequeño? Volviendo a la tolerancia del dolor, la mujer, si el dolor experimental se hace en presencia de su marido o se lo hace una mujer, es más o menos estable en la tolerancia, siempre tiende a tolerar el mismo dolor. El hombre quizás es más competitivo. Aquí se ha visto, por ejemplo, que el dolor no te hace más agresivo, sino que las personas más agresivas agudizan que sean más agresivas. Es decir, vale. Es decir, una persona agresiva reforzaría ese rasgo cuando está sufriendo. Y quizás las personas introspectivas refuerzan ese rasgo, tienden a ser más O sea, introspectivas. el dolor nos hace ser más de lo que ya somos. Más potenciar nuestros rasgos, sacar lo mejor y lo peor, yo creo. Buena, potente eso. Me interesa mucho los estilos de crianza y cómo modulan a lo largo de la vida la percepción del dolor. Por ejemplo, una familia sobreprotectora, muy sobreprotectora con sus hijos, ¿cómo podría modular cómo esa persona cuando crece siente dolor? Esto está estudiado y descrito, lo comento también en el capítulo 1. Las conductas de afrontamiento es lo que se aprende en la familia, de afrontamiento respecto al dolor. Padres sobreprotectores. Este estudio creo que era realizado en población de los países nórdicos. Padres sobreprotectores que viven con muchísimo distrés, las desgracias, el dolor, las enfermedades de su hijo, sus problemas, y tienden a la sobreprotección, pueden llegar a predisponer, incluso a condicionar en mayor o menor medida a que esa persona en la adultez, a partir de los 40 años, pueda experimentar dolor. A partir de los 40. Además que se cronifique. Está descrito así como 40 años, pero bueno, he visto casos que puede aparecer antes. Yo no sé, esto ya es reflexión mía personal, lo desconozco. Si alguien lo sabe y en comentario puede comentarlo, pues para mí sería un placer saberlo. Sabemos eso sobre la sobreprotección y sabemos que tiene una serie de consecuencias. ¿Qué se sabe de la falta de cuidado? ¿Qué se falta de la...? Claro. O sea, tratar a un niño cuando es adulto, o sea, cuando es niño y necesita protección y tratarlo como un adulto y que aprenda por sí mismo a regular sus emociones, dejarlo que llore por sí solo y que ya se le pase y demás. Que también se ha visto mucho en nuestra cultura. ¿Hasta qué punto eso también genera consecuencias negativas? Aquí yo creo que habrá diferentes vertientes, también incluso en psicólogos y en personas que traten estas cosas. No sé si es más fácil tratar las consecuencias de una sobreprotección o las consecuencias de una falta de cuidado. No lo sé tampoco. Protección, no lo sé. Lo que sí creo es que como sociedad hemos virado muy rápido de un punto al otro. Total. O sea, nuestras abuelas criaban a nuestros padres, como acabas de decir, si llora, que llore, no lo coja en brazos que se acostumbra, en la cama que no venga a dormir con nosotros. Y a sus nietos, claro, como no trataron a su hijo. Y a sus nietos todo lo contrario. Claro. Y los padres actuales creo que tendemos más a todo lo contrario, ¿no? A un estilo de crianza más basado en el apego. Yo sí creo que los niños son niños. Bueno, aquí por quien me escuche, Eduardo Fondevila, por ejemplo, me dijo una vez en una formación que dimos conjuntamente, Álvaro, si no eres padre no hables de niños. Porque siempre los padres te van a saltar. Te van a decir, cuando seas padre... Y cuando seas padre comerás huevo, ¿vale? Pero bueno, yo sí creo que la persona cuando es niño necesita protección. Necesita también tener referentes, tanto de la madre como del padre, y que se le enseñe cada rol y que se intercambien y demás. Y no creo que todo sea todo relativo, nada importa, todo es un constructo social. Y no, porque si ya decidimos lo que hay sobre esto, esto es anecdótico, que se me ha venido ahora a la cabeza. Hay un estudio que se hizo para hacer una crítica precisamente social sobre los constructos sociales, ¿no? Utilizaron la evidencia disponible y la literatura disponible para hacer un paper meme de que el pene era un constructo social. Un paper meme. Como una crítica de, oye, mira, nos estamos basando en estas referencias que ya han sido publicadas, entonces si ya estamos decidiendo lo que es necesario investigar y lo que no, ¿qué sentido tiene seguir investigando? O sea, si ahora todo es relativo, si todo vale, oye, pues no es así. O sea, hay ideas mejores que otras. Yeah. Quizás las personas lo que necesitan son respetos, ¿no? Pero las ideas son ideas. Hay ideas mejores que otras. Joder, que el pene es un constructo social. Sí, tal cual. Tal cual. De hecho, lo compartí porque me llamas. Decir, hostia, tú. Y en cuanto a experiencias traumáticas y, por ejemplo, de abuso en la infancia, ¿cómo pueden modular nuestra percepción del dolor más adelante? Quiero recordar que lo que más estudiado está
es el eje HPA. Para quien no lo conozca, es el eje que va desde el hipotálamo, sífisis, adrenal. Los hechos traumáticos en la infancia lo que hacen es sobrexcitar ese eje, lo desregulan y lo que hacen es un estado más proinflamatorio que puede condicionar a una serie de cambios en tu organismo que, bueno, pues tengan más carga alostática, es decir, más carga interna, más carga proinflamatoria que puede llegar a condicionarte. Eso sí se ha visto. Y son más proclive a que después la adultez puedan desarrollar dolor crónico. Pero nuevamente, aquí también voy a romper una baza. No somos una tabula rasa. No somos un lienzo en blanco donde la sociedad indica lo que debemos de ser y la cultura y demás. También hay una serie de rasgos y características innatas que nacemos con ellas que también condicionan bastante. En el capítulo 8 mencionas diferentes moduladores del dolor, amplificadores o reductores de la respuesta. ¿Dar la mano, dar un abrazo reduce el dolor? Sí. Creo que se estudia con la técnica de acoplamiento neuronal. Lo que se trata de buscar es, te ponen una serie de sensores en la cabeza, a mí también, y lo que se ve es que la actividad cerebral sea de los dos sincronizada, ¿vale? A mayor sincronización de las dos, cuando se coge la mano y a una persona se le induce dolor experimental con un electrodo, ¿vale? La empatía que tú me transmites a través del tacto, de cogerme la mano y eso, y esa sincronización, está directamente relacionada. A mayor empatía, ese tacto y demás, modifica más esa intensidad de dolor experimental que se está teniendo en ese momento. Hay veces que mayor analgésico es el amor de una madre, que te cojan la mano, tener a alguien a quien te escuche. Quizás muchos de los problemas que vemos es que nadie tiene una persona amiga, una mano amiga. También existe una posición de desigualdad entre la persona que tiende la mano y quien busca ayuda. Porque yo lo estoy viviendo fuera de lo que tú sientes. Objetivamente en base a lo que yo creo. Claro. Entonces, el tacto es un gran potente analgésico, sobre todo si se vincula a esas cosas. También la atención, ¿vale? Aquí nos encontramos dos situaciones paradójicas, ¿no? Los esfuerzos atencionales por dejar de prestar atención en el dolor aumentan la intensidad de la sensación. ¿Llevas calcetines? Sí. Ahora lo sientes, ahora te lo he hecho relevante, ahora llevas la atención y ahora sí tú estás constantemente, Borja, no pienses los calcetines, Borja, no pienses los calcetines. Claro, Borja. ahora los noto. Los notas más. Esa información se estaba codificando, pero hasta que no ha sido relevante, no la has sentido. Pues en nuestro cuerpo pasan muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Que si fuésemos conscientes de todo, el ahorro energético de eso sería brutal. Entonces ahí las interneuronas y demás pues tienen que inhibir esa información para no estar pendientes de todo eso. Pero sí que es cierto que los focos atencionales distractores disminuyen la intensidad de la sensación. Nuevamente, si prestas atención en la conversación, dejas de sentir tus calcetines. Sí, ejemplo, te duele el lumbar, pero te vas de tardeo con los amigos, empiezas a pasártelo de puta madre contando chistes y se te olvida. Lo que se ha visto también es, vale, aquí hemos dicho, vale, si me esfuerzo por dejar de prestar atención al dolor, puede aumentar la intensidad de la sensación. Y si me distraigo, puede disminuir la intensidad de la sensación. Esto creo que era la revisión de Bushnell, que de hecho la comento en el libro, pero no hace necesariamente que el componente afectivo, es decir, el sufrimiento relacionado al dolor, sea menor, ¿vale? Sin embargo, afrontar lo que está sucediendo de forma positiva, sí puede haber alguna modulación en la experiencia vivida en cuanto al sufrimiento en relación, pero no necesariamente la intensidad hace que se sienta menos. ¿Vale? No la intensidad del dolor necesariamente se va a ver modulada por afrontarlo positivamente. Entonces, esto es interesante también como herramienta terapéutica para los pacientes porque en determinado momento quizá hay que reconciliarse con la sensación que tiene, hacer una intencionalidad exploratoria, no de dejar de sentirla, sino de reconciliarte por dónde la siento, por dónde recorre, hacia dónde va ahora, para la lumbar, ahora se va hacia la pelvis, de la pelvis me sube hacia arriba, observándola totalmente ajena, reconciliándome. Esa intencionalidad exploratoria no va a hacer necesariamente que se sienta menos, pero si la afronto abierto, con curiosidad, de forma más positiva, quizás puedo dejar de sufrir tanto. Claro. No sufrir a cero, ¿no? Pero quizá puedo dejar de sufrir tanto. Entonces, en esas personas donde a lo mejor encontramos esa situación que tiene en sus juegos de la ruleta rusa que hemos comentado, ¿no? Una bala, y lo que está mal con el tiempo tiende a ir a peor, pues quizás es una de las herramientas más potentes que disponemos, esa reconciliación a través de esa herramienta. Me ha llamado la atención que en 2 podcasts seguidos
ha salido el tema de los sistemas dinámicos complejos en contextos totalmente dispares. El invitado anterior nos aplicó dicho concepto al entrenamiento de resistencia. Tengo su libro, Arjona. Manu. Está muy bien, ese libro está muy bien, tío. A mí me gustó mucho porque son... Mira, yo que leo sobre sistemas dinámicos complejos, pero creo que ha conseguido todos los conceptos importantes explicarlos muy bien ahí aplicados. A mí me gustó mucho, directo y al grano. Lo tengo pendiente, pero me gustó mucho la entrevista con él y hoy me lo traes tú pues, en un ámbito clínico totalmente diferente, que es el tema del dolor. Cuéntanos tú, con tus palabras y a tu forma, cómo el dolor se comporta como un sistema dinámico complejo y qué propiedades tiene. Creo que haya sido más o menos mencionado y explicado a lo largo del episodio, porque como siempre me voy por las ramas, reflexionando en voz alta. Nuestro organismo expresa una serie de propiedades, de fenómenos que no se encuentran por sí solos en ninguna de sus partes aislados. Es decir, nosotros no somos un reloj, ni somos el motor de un coche, ni somos el motor de un avión, sino que somos un organismo vivo. Y al estar vivos, estamos constantemente interaccionando, relacionándonos, adaptándonos, y hablamos de emergencia, ¿no? El dolor sería una propiedad que emerge del organismo. El problema que tiene la emergencia, y de hecho lo comento en el posfacio, que quizás sea una salida elegante para salirse por la tangente con aspectos de ciencia cuando verdaderamente sigue siendo desconozco cómo es. La emergencia sería cuando una serie de elementos que conforman parte de nuestro sistema y de nuestro organismo alcanza un nivel de complejidad X y expresa una propiedad que antes no tenía. Y una de ellas puede ser el dolor. ¿Dónde está la sed? ¿Dónde está el hambre? ¿Dónde está el dolor? O sea, es el resultado emergente de una serie de... O sea, el ser humano no puede ser reducido a sustancias químicas, partículas elementales como tal. Eso es lo que trata de explicar el reduccionismo, que la realidad puede ser conocida si la reducimos a lo máximo y si comprendemos eso y demás. Ya. Los sistemas dinámicos complejos lo que trata es, a través de una serie de leyes universales que se pueden aplicar, explicar los fenómenos complejos para los que no hay una explicación a los problemas antes a eso. Entonces, a través de esos principios, tú puedes tener una narrativa congruente que te facilite, por lo menos, proponer una intervención terapéutica. La conciencia se explicaría a la luz de un sistema dinámico complejo. O sea, la conciencia ¿Dónde está la conciencia? Emerge. Pero claro, eso también es como decir, porque así lo quiso Dios. Emerge, ¿no? Alcanza tal nivel de complejidad que se dice que emerge. De hecho, el hard problem de la conciencia es precisamente ese. No sabemos el proceso exacto en el que algo pasa de ser información o sustancias químicas y demás a ser totalmente consciente. Porque si lo sabemos, las personas ya no tendrían dolor. Claro. Justamente selectivo para cada persona. En el caso de la conciencia, para el estudio del dolor, aquí los autores creo que eran Asaf Weizmann y su grupo, y Quinter y Cohen creo que eran. Ellos lo que defendían y dicen, vale, imaginaros el hipotético caso de que descubrimos qué es la conciencia y la ponemos a nuestra disponibilidad para tratar de comprender y mejorar lo que es el dolor y saber ese qualia del dolor, eso doloroso del dolor. ¿Por qué es lo que duele? ¿Qué es lo que pide o por lo que pide ayuda Borja, ¿no? Entonces yo cojo un pendrive, meto tu conciencia y cojo mi conciencia, ¿no? Y yo soy capaz de transmitir mi conciencia a tu cuerpo. Pero yo lo que estoy experimentando a través de tu cuerpo, mi conciencia, lo que tú puedes sentir, pero a través de mi conciencia. Ahí estás dando por hecho que la conciencia está dentro de mi cuerpo. Y también estamos dando por hecho que la conciencia es una entidad local. Claro, que la puedes pasar de un punto A a un punto B. Pero quizás es una entidad no local. También estamos dando por hecho, y es lo lógico, a nivel fisicalista, a nivel materialista, que lo que observamos en el cerebro es la mente. Pero claro, esto ya son filosofadas, ni soy filósofo, esto corresponde a la filosofía de la mente, trato de estudiar y aprender más sobre ello, pero es un melón bastante gordo. Pero bueno, es como aquí Peter Stewart lo explica muy bien. Dice, ¿el vuelo de los pájaros está en las alas o el hecho de que tenga alas le permite volar? Pero ¿dónde está el vuelo del pájaro? Entonces, ¿dónde está el dolor? ¿Está en el cerebro? ¿Está en la persona? ¿Está en la relación de la persona con el entorno? En ese contacto. El enactivismo trata de explicar eso.
el mundo me moldea, yo moldeo al mundo que me rodea. Y en ese vals, en ese baile, en ese juego dinámico, hay sistemas dinámicos complejos, es donde ocurre lo que no sabemos explicar, pero siempre cumple una serie de principios. La ergodicidad, por ejemplo, es uno de ellos, los bucles de retroalimentación. Ergodicidad es que no podemos explicar la probabilidad de que ocurran fenómenos pasados. O sea, no podemos extrapolar la probabilidad de la ocurrencia de fenómenos pasados a fenómenos futuros. Por ejemplo, una situación inicial, no tengo dolor. Empiezo a experimentar dolor, con el tiempo suficiente, lo más probable es que deje de tener dolor. Una persona con dolor crónico después de 8 años, parece ser que su situación no es ergódica. ¿Por qué? Porque las probabilidades que yo observo antes no tenía dolor, ha pasado tiempo suficiente y quizá hay una serie de reforzadores, de contingencias ahí que están impidiendo y de constreñimiento que la persona deje de experimentar dolor. Quizá en esa situación lo que está mal con el tiempo tiende a ir a peor. Quizá hay determinantes sociales que condicionan. El código postal importa más que el código genético, que es lo que se suele decir. Eso sería, por ejemplo, uno de los conceptos. Otro sería la equifinalidad, es decir, a todos los caminos se llegan o sea, todos los caminos conducen a Roma. Hay infinidad de formas de obtener un mismo resultado. Y eso lo vemos en terapia, en fisioterapia y en los programas de rehabilitación. Es decir, de lo que se trata es de que el profesional tenga conocimiento suficiente para idear los propios métodos en base a una serie de principios básicos que se adapten a la persona, no que el paciente sea el que se adapte al método. Yo soy experto en el método X. Claro. Y trato a todos en base a mi método. No. Se trata de que tú, a través del estudio de esos principios, puedas idear el mejor método para esa persona. Y muchas más. La redundancia también, ¿no? Era otro. La redundancia es uno de ellos, es decir, los 2 riñones, los 2 pulmones. Es que está guay porque Manu lo explicó con el ejemplo de un pelotón de ciclismo, en el sentido de que no estudiando a un miembro del pelotón ibas a entender cómo el grupo se comportaba, ¿no? Me recuerda mucho al vuelo de las golondrinas cuando hacen esa forma. Sí. Es lo mismo, lo que ocurre en el pelotón de ciclistas es muy similar, si no idéntico, al del vuelo de los estorninos. Es decir, ellos van haciendo una danza así, pero porque los propios pájaros te constriñen a que tú te posiciones a lo mejor en la primera posición, pero tú no has decidido voluntariamente ponerte en esa primera decisión. Tú vas buscando igual que en un atasco, ¿no? Aplicado al deporte, otro libro muy bueno, el de Ciencias de la Complejidad de Balaguer, de Natalia Balaguer. También. Interesante para que la traigas, al podcast. Creo recordar que uno de los ejemplos que ponían es, en el fútbol, por ejemplo, si tú en el entrenamiento entrenas con un jugador un 1 contra 1 siempre y ahora da en el partido, tú no puedes predecir que te vayan a hacer siempre un 1 contra 1. Imagínate que el otro entrenador ha dicho que a ti te van a hacer un 2 contra 1 o un 3 contra 1 y te van a fijar siempre 2 defensas o 3 en los cierres de más. Tú eso no lo puedes predecir. Entonces, la forma que tiene el jugador de jugar en ese partido puede ser novedosa, total, y emerge. Es decir, ahí la propiedad de cómo juega ese jugador emerge de la relación del juego, de ese baile continuo. No puede ser estudiado por separado. No es predecible, no se puede entrenar. Y lo importante aquí, el mensaje esperanzador para los pacientes, es que no necesitamos ser perfectos para prosperar en un entorno que es constantemente cambiante. Típicos mitos, ¿no? Las malas posturas, no sé. Oye, quizás la postura que tienes, la escoliosis y demás, o la forma en la que te mueves, no hay una. O sea, nosotros no tenemos una forma correcta de movernos. Emerge. El movimiento mejor es el más costo efectivo. El que yo no tengo que pensar cómo me tengo que mover para hacer una determinada. Si yo tuviese que pensar constantemente cómo muevo las manos, o sea, sería totalmente. Sí. Abrumador. Como acordarte de respirar, sí. ¿Qué trabajo personal, al margen de entender lo que explicaba en el libro, le recomendarías a un paciente que empieza a tener un dolor que le incapacita? Que sea curioso y que se abra al conocimiento y a la verdad factual, a la verdad que se puede falsear. El poema de Parménides decía que la verdad venía de aletheia. De esto yo se lo escuché a Escotado, a ese desvelamiento. Es como que la verdad siempre está ahí, pero espera ser desvelada, ¿vale? Es decir, tú tienes que estar en predisposición de buscar, hacer las buenas preguntas para poder encontrar. La verdad quizás se compone de un conjunto de verdades.
Y quizás lo que tenemos acceso es un conjunto de verdades, pero no a la verdad universal única, porque siempre va a ser dependiente de muchas cosas. Eso no tiene que dar pie a que todo es relativo, y no todo es relativo en relación al dolor. Hay muchas cosas que se sabe que se cumplen. Entonces, ese trabajo personal que tienes que hacer es, oye, requiere trabajo y requiere esfuerzo. O sea, hacer lo que es mejor para el paciente siempre requiere más trabajo y esfuerzo, tanto por el profesional, pero también como por el paciente. Y es una relación conjunta. Intenta buscar un profesional que también tenga ese compromiso, pero también ten tú ese compromiso Mm, de poner de tu parte para... no todo vale, no toda información, hay mucho ruido. mm. E intentar desechar ese ruido. Y en tu ámbito, que trabaja al final con ejercicio terapéutico, ¿de qué forma le dirías a un paciente que recién empieza con dolor que el ejercicio le puede ayudar? Cuando hablamos de ejercicio terapéutico, es terapéutico porque tiene que haber una patología, tiene que haber una lesión, algún signo y síntomas, ¿no? Yo aquí hago una clara distinción entre tratar a personas con dolor a través del movimiento y el ejercicio y eso relacionarlo con la conducta de afrontamiento, es decir, el ejercicio me permite como un medio para tratar a la persona para incidir en su conducta de afrontamiento y tratar su conducta de afrontamiento a través del movimiento y el ejercicio. Y otra cosa lo que es entrenar a personas con dolor. O sea, es que son cosas totalmente diferentes. El entrenar a personas con dolor muchas veces, y el principio básico en lo que se basa es en mejorar determinados biomarcadores en salud. O entrenar a personas con patología lo que busca es eso. Determinados biomarcadores que se han estudiado y que se han descrito que están correlacionados bastante fuerte con la patología. Si se mejoran esos marcadores, Mejórala. mejora la patología y mejora los signos y síntomas. En el caso del dolor se ha visto que más fuerza no implica necesariamente menos dolor y que no hay una relación directa como tal. Entonces, la forma en la que yo prescribo ejercicio es basándome en de qué forma puedo yo modificar la conducta de afrontamiento disfuncional que tiene la persona por una conducta más funcional. Y ese ejercicio va a ser un medio, pero no es el fin en sí mismo. El ejercicio me va a permitir que, oye, gane seguridad y confianza y locus de control sobre lo que está sucediendo. De que veas de que puedes moverte a pesar de tener dolor. De que no es necesario hacer reposo absoluto. Y a poder ser, si conseguimos generar esa experimentación de que la persona vea que a través de algo que puede hacer por sí misma puede modificar sus síntomas, ese es el mejor ejercicio y al que se va a adherir. Aquí el juego es imprescindible. Hoy lo comentaba con un paciente, padre. El ejercicio que yo le he pautado es para que vuelva a jugar con su hijo. Ha habido más cambios en esos juegos con su hijo, pero los ejercicios, por ejemplo, le estaban asfixiando mucho, es decir, quizás ha sobreestimado mis capacidades, pero no me siento del todo cómodo. Pero bueno, estás jugando más con tu hijo y demás, céntrate ahí y vamos a modificar los ejercicios porque quizás no hemos venido un poco arriba. Vamos a hacerlo un poco más fáciles y eso, y que sean un poco más lúdicos. Luego, una vez que ya los signos y síntomas mejoran, quizá podemos transicionar ya a entrenar a la persona, entrenar por salud. Pero esa distinción creo que es muy importante. Y ahí debemos de formarnos muchísimo y colaborar muchísimo con psicólogos, sobre todo con psicólogos conductistas que trabajen con un análisis funcional de la conducta, porque ese trabajo conjunto te lleva a que ellos también se tienen que formar muchas veces en ejercicio. Porque te lo deriva en una muy buena fase de cambio y te dicen que, claro, lo que yo necesito es que la persona afronte el dolor a través del ejercicio. Claro. Y yo no sé programar ejercicio. Yo no sé cómo se hace esto. Pero sí sé analizar la conducta disfuncional que puede tener. Pues de la fisioterapia tenemos que formar un poquito de esto, pero para llevarlo al ejercicio, no para tratar problemas mentales, no para tratar problemas psicológicos ni problemas de eso. Que también muchas veces decimos que son problemas mentales, pero básicamente son problemas conductuales de afrontamiento que tiene una repercusión que tú describes como psicológica, como mental. ¿Hay algún capítulo del libro que te guste por encima de otros? Diría que el posfacio. ¿Sí? Que es lo último que he escrito. Aquí tuve un conflicto personal cuando la editorial me propuso si quería modificar algo del libro. Y dije que no. Había cosas que no estaba ya de acuerdo que estaban escritas y de las que me retracto en el posfacio. Como por ejemplo, el mejor abordaje para el dolor crónico es un buen abordaje del dolor agudo. Y ahí explico la ergodicidad, porque no es siempre así. Y me retracto de varias cosillas más. Pero claro, yo me gusta ser fiel
a uno mismo y si lees mi primer libro, Cambia el chip, si lees Joder cómo duele, ves un avance en la forma de escribir, en mi forma de pensar y demás. Este libro fue escrito, tenía 24 años hasta los 27 años. Y ahora cuando leo digo, ostras, no me expresaría así, no utilizaría estos referentes, estos Este autores. Este, lo escribiste, dices, con 24 o de 27 los 24 a los y 27 lo has años. publicado con 30. Lo publiqué hace casi 3 años, pero fue Ah, autopublicado. vale. Entonces Y con ahora la lo has publicado editorial, con la editorial, vale. lo que llegué al acuerdo es, vamos a meter un postfacio basado en Taleb como un libro dentro de un libro, ¿vale? Ese Álvaro actual. ¿Qué cosas pienso diferente? ¿Qué conceptos creo que pueden complementar mejor lo que es el libro? Y también porque, en respeto a ese Álvaro, a decir, oye, yo antes pensaba así, se puede ser menos gilipollas que antes. Siempre Se se puede puede ser menos cambiar gilipollas. de opinión. Quizás estoy cambiando de opinión por cosas que antes pensabas que ahora pienso que eso no son correctas y quizás antes estaba mejor formulada incluso que ahora. Entonces me gusta también que haya esas contradicciones en el propio escritor, en la propia persona, porque precisamente creo que es lo que nos hace humanos y no avergonzarse de ello. Mm. Entonces el posfacio me gusta por eso, porque es un intento de transmitir eso. Es donde hablo esa parte del flamenco, es donde hablo de más cosas que he vivido últimamente. Y también da pie al nuevo proyecto de escritura que lo deja ahí un poco como con las menos labios de ese cual y ese doloroso del dolor, esas vías de escape que hemos hablado antes, ¿no? ¿Qué es lo que duele cuando decimos que duele? ¿Se puede explicar? Pues un reto que me plantea de decir, bueno, pues vamos a intentar poner palabras y hablar de las limitaciones que tiene la ciencia, no renegar de ella, sino tratar de complementarla, reconociendo sus límites, bajándole los pantalones y diciendo, oye, mira, esto también es ciencia y vamos a ver cómo puede o cómo el ser humano trata de compensar eso para lo que no tiene respuesta. Qué Entonces, bueno. Pero el prefacio también me ha gustado mucho. Porque el prefacio que está escrito por Enrique Sepúlveda es el fue profesor es tuyo, ¿no? prefacio, sí, porque Sí, el pre. es que después también tengo como... No, es el prólogo. Ah, el prólogo. Pues El sí, prólogo, el me prólogo. refería al prólogo. El prólogo lo escribe Enrique Velasco. Enrique Velasco. Enrique Velasco para mí es referente. O sea, como persona, como divulgador, como investigador, como profesional. Tuve la suerte de que fuese profesor mío en neurofisiología. Yo me he formado con él y en qué entendemos por conciencia también, que lo hice un poco experimento de, oye, mira, esto es lo que estoy aprendiendo sobre conciencia. Yo siempre le digo, Quique, tú vas a ser el próximo premio Nobel, solamente es cuestión de tiempo. Le estoy enormemente agradecido porque también revisó toda la parte de neurociencia. O sea, él es doctor, yo no soy doctor. Él sabe mucho de neurofisiología y yo digo, tío, tengo que estar tranquilo de que no he cometido ningún gambazo gordo, ¿vale? Claro. Me revisó toda la parte de neurociencia, de neurofisiología y demás para estar un poco más tranquilo de no he cometido ningún gambazo gordo. Y escribió un prólogo muy bonito. Yo cuando lo leí yo me emocioné mucho porque, Dios, ostras, no pensé que había conseguido esto, ¿sabes? Sí, Como... sí, es bonito y refleja mucho cariño de forma muy bien, muy elegante. Y es que es único en ese sentido. Hay pocas personas que son... Además, a él se le da muy bien divulgar. O sea, yo es la única persona que a mí me ha transmitido como cosas tan complejas, difíciles de explicar, es capaz de explicarlas. O sea, a mí me ha explicado cosas tan difíciles que, bueno, es una forma también de continuar un poco con su legado y con el trabajo que él hace, que muchas veces no es visible porque se hace en laboratorio. ¿Y dices que ha estudiado la conciencia o que le está...? No, que estudió lo que eran las teorías de la conciencia y demás, pues porque necesita para nivel de investigación también eso. Quique es un pelotazo traerlo al podcast, ¿eh? Sí, por eso te iba a decir que Además, necesito a alguien que hable de filosofía de la mente, de pues, conciencia y, bueno, al final yo cualquier aquí perfil. barro siempre para casa, tuve la suerte de colaborar. Mira, en el posfacio cuento como de una de las fricadas de Quique y mía, de, oye, Quique, ¿qué es el sufrimiento y qué es el dolor? Y le propuse hacer un directo. Y Quique siempre va 5 pasos por delante. Y dice, oye, ¿por qué no hacemos mejor una mesa redonda? Y lo que surge como un juego, como algo totalmente inútil, como pues, te da esa serendipia muchas veces de algo que no buscaba y que es beneficioso, ¿no? Entonces, nos juntamos Eduardo Fondevila, Rafael Ugarte, Rubén Tobar, Quique y yo. Hicimos una mesa redonda para hablar de dolor y sufrimiento y aprendí muchísimo. Y gracias a eso hicimos un grupo de WhatsApp. Qué bueno. Y después de ese grupo de WhatsApp dice Eduardo Fondevila, pues yo llevo tiempo trabajando sobre un manuscrito
sobre una crítica al libro de Anil Seth, de la conciencia y el yo, sobre algunas limitaciones que hemos encontrado y eso. Y lo tenía muy bien trabajado. Entonces, en esa primera parte se une también mi muy amiga también y admirada referente en dolor, Mar Flores, y tengo la suerte de poder colaborar en ese trabajo que es publicado sobre conciencia y dolor, sobre qué puede aportar la fisioterapia un poco. Pero todo ese trabajo ya venía trabajándolo Edu y nosotros pues trabajamos conjuntamente sobre ese manuscrito. Y te das cuenta como de esas cosas inútiles salen muchas veces cosas interesantes. Y después publicamos una segunda parte donde se une Pilar y donde se une también otro compañero, que ahora mismo no me sale el nombre, nada más que me sale la cuenta de Instagram, de Lymphologist. Joder, me va a perdonar, mismo que no me sale el nombre, que es referente en linfodema, en cáncer y demás. O sea, como profesional sanitario, al final me acabará viniendo el nombre. Montoya, Luis Montoya, creo que era. Entonces yo voy a barrer para casa, o sea, para investigar sobre filosofía, o sea, o entrevistar cualquiera de ellos, Rubén Tobar, Quique, Eduardo Fondevila, Rafael Ugarte. Estaría buenísimo hacer Enrique Velasco. Una mesa redonda. Pues yo me encargo de unirlos, me encargo de reservar en el restaurante para después comer pescadito. Y aquí yo creo que cabe... Lo de comer pescadito, eso corre por mi cuenta. Además, Mar también lo va a tener fácil porque está en Málaga. Genial. Ahora, después creo que se va, pero ahora mismo tenemos que aprovechar que está. Pues ese formato, que además estamos todos cerca y además aporta mucho. O sea, el podcast 1 a 1 ya está bastante trabajado en general y hay muchos. Pero el formato mesa redonda de varios creo que puede aportar mucho, sobre todo en un ámbito científico. Pues, y bueno, al final es un formato del mundo académico, pero llevado a la divulgación. Yo a ellos les debo mucho y créeme que lo último del postfacio escrito de más y eso son por influencia suya. O sea, verdaderamente yo te diría que ellos saben más que yo. Muchísimo más que yo y además... Pero tienen que saber mucho. Investigan y demás, si tienen parte clínica, han sido docentes. Qué bien. Bueno, pues Álvaro, ha sido, como ya anticipaba, un placer hablar contigo. Las 2 horas se pasan como 10 minutos. Como siempre te digo, podríamos hablar muchas horas y espero y confío y sé que tendremos tiempo de seguir y de aportar cosas a la audiencia, que al final pues es de lo que se trata. Así que muchas gracias por venir esta segunda vez, espero que haya tercera. Y cuarta, y quinta. Eso es. Un placer, Borja, de verdad, como siempre. Gracias. Chicos, un episodio más de Mejor que Ayer. Me interesa especialmente si eres un profesional dedicado al dolor o que trata pacientes con dolor, que pues la mayoría de profesionales sanitarios se enfrentan a pacientes con dolor en algún momento, se enfrentan no en la forma, se tratan o se encuentran con, pues que escuches esta versión y esta visión y esta narrativa, ¿no? Que creo que aporta mucho. Y también si eres paciente, ¿no? Si eres una persona que sufre esa experiencia compartida que es el dolor y el sufrimiento, pues que también te puede ayudar las palabras de Álvaro y las preguntas que le hemos hecho. Así que si así ha sido, compártelo, que de esto se trata, la divulgación, y nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.